Gloria a Dios. ¿Cómo están, amados? Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuevo servicio. Le damos gracias al Señor. Ya sentimos la presencia del Señor, está en medio nuestro, así que le damos la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, por estar aquí una vez más, por estar ahí compartiendo con ustedes este servicio que declaramos que será maravilloso, que el Señor nos hable, nos ministre, nos edifique, nos inunde con su amor, con su presencia. Bueno, ahora los voy a empezar a ver porque todavía no estamos viendo. A ver, gloria a Dios. Así los saludamos y los bendecimos. A ver. Ya sale, sí. Ahí estamos, a ver. Bueno, gloria a Dios. Bueno. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Espero que sea una noche de gran bendición, de avivamiento, que el amor de Dios fluya en cada uno de nuestros corazones y que podamos ser edificados con la palabra, ¿no? Dios les bendiga. Ahí estáis viendo. Ahí está saludando a nuestra hermana Rosana Medina. Dios la bendiga, hermana querida. Sé que muchos han tenido luchas. Eso que quería compartir hoy con ustedes un poco. No es que sí o sí se va a hablar de eso enteramente, pero quiero decirles que estamos en medio siempre de una guerra espiritual donde el enemigo trata de que no podamos oír la palabra, de que no podamos concentrarnos. Por eso el Señor siempre, aún cuando llama a la oración, siempre está diciendo, métanse, enciérrense en una habitación y oren al Padre que está en secreto, porque el Señor no solo quiere que estemos solo con Él, sino que nada nos distraiga, ni el celular, ni los niños, ni nadie nos distraiga. Entonces Él quiere estar a solas con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar atentos y oírlo. Una persona que está con tantos pensamientos, con tantas cosas, no lo puede oír a Dios, amén. Entonces sabemos que el enemigo ataca a la familia, ataca a los matrimonios, amén. Así que gloria al Señor. Dios les bendiga. Gracias, Jesús. Bueno, ahí estoy viendo a la hermana Solepaz, bendiciones, la hermana Anabela, todo aquel que tenga testimonio y quiera contar, quizá no dando detalles, porque hay testimonios que uno no puede detallar las cosas, pero puede contar, ¿no? Y la hermana Anabela me contaba un testimonio impresionante de un joven que se oró en vivo, ¿no, hermana? Se oró en vivo, que estaba en terapia intensiva, estaba con un cuadro bastante complicado y el Señor en una semana lo sacó. Así que, gloria a Dios. No es necesario que contemos los detalles, pero es tremendo. Hay hermanos que han tenido provisión sobrenatural, hermanos que fueron liberados, sanados. Tremendo, ¿no? Gracias, Jesús. Y bueno, sé que hay más testimonios, ahora no me llegan, pero todo aquel que tenga gratitud, testimonio puede contarlo, ¿no? Bueno, hermana Luciana, Dios la bendiga. Nuestra hermana Luciana, que es líder de danza, está haciendo unas clases virtuales, así que prepárense las hermanas de danza cuando vuelva al ministerio y puedan volver a ensayar y hacer todo, van a aprender mucho más también a través de esta sierva, amén. Gloria a Dios. La hermana Alicia dice, bendiciones pastores, hermanos, Dios nos sorprenda por su palabra. El hermano Cristian dice, saludo pastor Lionel, pastora María, Dios lo use para su gloria, saluda a todo el pueblo de Cristo. ¿Se ve bien, hermano? ¿Se escucha bien? No sé si yo estoy hablando bajito. El hermano Raúl, bendiciones para todos mis pastores, hermanos y líderes, declaramos reunión poderosa llena del Espíritu Santo. El hermano Sergio, Dios lo bendiga, hermano, buenas noches, bendiciones. Bendiciones a todos, la hermana Sani y la hermana Mariela ahí que está mirando, amén. Bueno, amados, gracias, Señor. Hay una palabra de parte del Señor. Buenas noches, bendiciones. Estamos en tiempos peligrosos, como lo describe la Biblia. Y hoy vamos a hablar especialmente de las voces que escuchamos. Si queremos oír la voz de Dios y seguirla, o si oímos la voz, las muchas voces con que el enemigo habla para confundir, amén. Entonces, aprendamos, hermanos, a oír la voz de Dios. Y hoy vamos a ver, siento un fuego en mi cabeza, siento que algo sobrenatural de Dios está sobre mi cabeza y eso le interesa al Señor. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. A ver,
Vamos a ver. Hola, bendiciones pastor y bendiciones para todos mis hermanos. Se ve y se escucha muy bien, dice la hermana Roxana. El hermano Cristian dice, no hermano, se corta acá y de a rato se ve borroso. Quizás su Facebook, hermano, chequeen cada uno, porque a veces una cosa es cuando es todos, el problema es nuestro, pero si es de uno o dos, el problema quizás puede ser de ustedes, tanto como del volumen que ustedes le tienen que subir a su celular o del internet que cada uno tenga. ¿Ven? La hermana Betty dice, bendiciones pastores y hermanos, acá viendo con mi hermana Jessica. Dios nos sorprenda en este día. Amén. Vamos a orar. Ya tengo hambre de Dios, tengo hambre del Espíritu. La hermana Anabela dice, amén, así es, pastor, estaba en terapia intensiva, le había dado muerte cerebral. Ah, ese detalle importante me estaba faltando. Muerte cerebral por las lesiones que sufrió en su cabeza. El Señor en una semana revirtió todo diagnóstico. Tremendo. Y hoy me avisaron que está en sala, ya despertó. Gloria al Señor. Gracias por las oraciones, pastor y hermano. Y la hermana me comentaba que ella le quedó puntual cuando oramos específicamente por este varón, aunque no sabíamos bien los detalles del problema. Gloria al Señor. Dios es grande, hermano. Muerte cerebral. Dios lo resucitó a ese varón. Y ahora oramos para que ese varón tenga un encuentro con el Señor maravilloso y sirva a Dios. Amén. Que sea un testimonio vivo de las obras portentosas de Dios. Amén. Dios la bendiga, hermana Joana. Hermanos, díganos con quién están, quiénes están viendo el servicio, quiénes son así en familia, o si están con algún hermano en Cristo. Gloria a Dios. Están diciendo que se ve y se escucha bien. Bendiciones, pastores y hermanos, que su presencia ya nos comience a ministrar y a llenar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén, hermana Mariela. Dios la bendiga. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gracias, mi Jesús. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Bueno, vamos a orar. Amén. Sí, vamos a orar primeramente. Vamos a entrar en ese río de gloria. Gracias, Jesús. Hermana Alcira, Dios la bendiga. Bendiciones, pastores y hermanos. Dios los bendiga grandemente. Amén. Dice la palabra que cantemos entre nosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. Amén. Cánticos espirituales. Que el Espíritu Santo se manifieste entre nosotros. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Gracias, Jesús. Bueno, vamos a orar. La hermana Marilú Hernández, bendiciones pastores y hermanos en Cristo. Dios la bendiga, amada hermana, y a toda la familia y a cada uno de ustedes. La hermana Alicia dice, estoy con Yasmín, Sabrina y mis nietos. Antonella Bustos, bendiciones pastores, nuestra hermana ya que es una de las que sirve en Córdoba. Dios la bendiga, amada hermana. Cuéntenos con quiénes están, hermanos, ¿sí? Bueno, bendiciones pastores, la hermana Roxana. Estoy con mi esposa amada, dice el hermano Cristian. Qué lindo que es, ¿no? Gloria a Dios. Dios revierte todo, hermano. Aleluya. Y eso es lo que hace el Señor. El enemigo viene a separar, a dividir, a que nos enojemos, a que no nos queramos ni ver. Y Dios hace que nos pone amor. Amor en nuestro corazón. La hermana Cecilia dice, yo estoy con mi sobrina, el novio, mi cuñado y su mujer. Tremendo. Gloria a Dios, hermana. Bienvenidos. Bienvenidos, les bendigo, bienvenidos a este servicio, que el Señor les sorprenda, que el Señor toque cada corazón, cada familia. Escuchen, el que tenga buen internet, trate de no desconectarse hasta el final. Estén hasta el final, porque una palabra, un versículo, una palabra profética, una palabra de conocimiento puede tocarte de una manera tremenda y especial. Así que los bendecimos, oramos por ustedes y bueno, declaramos que el Espíritu Santo se mueve de una manera sorprendente, especial, maravillosa. Le damos la gloria al Señor, amén. Así que traten de no desconectarse. Vamos a hablar una enseñanza muy tremenda y poderosa, y especialmente en estos tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos donde todos tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, y mejor dicho, a oír la voz de Dios, porque oír quiere decir estar atento para obedecer. Amén. Así que necesitamos aprender a oír la voz de Dios, ser sensibles a su voz, porque Él dijo que Él nos guía
a través de su voz. Amén. Dejamos de escuchar las voces del mundo, las voces de las malas noticias, las voces... Porque el enemigo, esto es una guerra espiritual muchas veces de palabras, de amenazas, de cosas que vienen de las tinieblas y otras que vienen del Señor. Por eso me hace recordar Jairo. Jairo escuchó dos voces. Una era de unos que vinieron y le dijeron: no molestes más al maestro. Muchas veces esa voz viene sutil. No lo molestes al pastor, no lo molestes a ese siervo. En este caso era el Rey de Reyes y Señor de Señores que estaba diciendo: no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente y tu hija se salvará. ¿Y él qué hizo? Oyó la voz de Dios y lo llevó a Jesús a su casa. Y cuando Jesús fue a la casa, sucedió el milagro. Entonces a veces estamos puestos entre escuchar la voz carnal, la voz del mundo, la voz del enemigo que te dice: ya está, no hay esperanza, ya tu matrimonio está destruido, te va. El enemigo te va a enviar muchas voces. Pueden estar entre tus amigos, aún entre tu cónyuge, aún entre tus hijos o aún entre alguien que te dice, como Pedro, ¿qué le dijo? Pedro le dijo al Señor esto, que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Entonces quiere decir que el enemigo estaba influenciando la vida de Pedro para tentar a Jesús, a que Jesús no cumpla la obra de salvación por la humanidad. En otras palabras, quiero decirle que eso mismo sucede a cada uno de nosotros. Muchas veces el enemigo viene con voces, diciéndote: no lo hagas, no hagas esto que es para Dios, no hagas lo otro. Por eso hay una guerra espiritual en nuestra mente, en nuestros oídos. Viene el enemigo y te habla y te susurra. Parece que es de Dios, pero no es de Dios. Amén. Y a los llorones dejó afuera. No dejó Sí, entrar en a los ese llorones. momento no es que los llorones lo dejó entrar, sino que los llorones estaban ahí. Ah. Los llorones estaban llorando porque cada vez que alguien fallecía, entre comillas, esa niña estaba durmiendo, porque para Dios nadie muere, duerme. Y la niña estaba durmiendo, dijo Jesús. Jesús no mentía, Jesús dijo: la niña está durmiendo. Y dice que los echó fuera. Le dijo: ustedes váyanse de acá. Y Por se eso quedó la importancia solamente... claro. ¿Y qué hizo Jesús? Vamos a tocar este tema y ahora vamos a seguir después con la palabra. Jesús solamente agarró 2 discípulos. En el monte de la transfiguración eran 3. Juan, Pedro y Jacobo. En la resurrección de esta niña que le dijo Talita Kumi, que quiere decir: a ti te digo, niña, levántate, llevó a Juan y a Pedro, si no me equivoco, nada más. Y los padres de la niña. Él no quería que haya alguien que quiera opinar algo porque todo lo que nosotros hablamos influencia la atmósfera. Nosotros mismos podemos generar ahora una atmósfera de milagro, y si nosotros somos incrédulos podemos generar una atmósfera de que no suceda nada. Entonces, cuando generamos una atmósfera de milagro por lo que creemos y hablamos, eso empieza a suceder y a manifestar. La gente que no cree, ellos mismos traban su bendición. Entonces todo esto tiene que ver, por eso Jesús dice: las palabras vienen a edificar tu fe, y otras vienen a tirarla, otras vienen a destruirla. Y eso es lo que el enemigo ataca, tu fe. ¿Cómo? Con palabras. Amén. Con palabras negativas. Viene gente y te dice: ¿cuántas veces lo intentaste con tu esposa? Pedro, ¿qué le dijo? Yo creo que cuando el Señor iba a hacer el milagro de los peces, de que le iba a hacer la pesca milagrosa a Pedro, le dijo, Pedro, ¿qué le dijo? Señor, he pescado toda la noche. ¿De dónde habrá venido ese pensamiento? El enemigo: Pedro, pescaste toda la noche, ¿para qué le vas a hacer caso a Jesús? Se iba a perder tremendo milagro. Si el Señor no le insistía, no le decía: Pedro, oíme, que quiero que vayamos a pescar, porque el Señor no le adelantó el milagro con la palabra, le dijo: vamos a pescar. Pedro le dijo: Señor, pero toda la noche estuve pescando. ¿Quién le puso eso en la mente? Y ahí el Señor le dijo: vamos, Pedro. Y Pedro dijo: bueno, en tu palabra echaré la red. Y cuando fueron, encerraron gran cantidad de peces de tal manera que la red se rompía. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el Señor nos dice algo y Él no nos dice: voy a hacer el milagro. Él dice: quiero que me obedezcas, quiero que vayamos para allá. Y vos decís: ¿qué voy? No, ay, pero vienen los pensamientos: no, pero no me va a recibir, no, pero Dios te dice: andá y reconciliate con aquel, pedirle perdón. No, pero si voy, capaz que terminamos peor, dice. No, vos obedecé a Dios. Obedecé a Dios.
Aprende a discernir la voz de Dios. El diablo nunca te va a mandar a reconciliarte con tu hermano. El diablo nunca te va a mandar a pedirle perdón a tus pastores. El diablo nunca te va a mandar a ofrendar o a diezmar o a sembrarle a un necesitado o a hacer alguna obra de bien. El diablo no quiere que hagamos eso. Él no te va a mandar, pero Dios sí. Entonces a veces el enemigo dice, no, pero vienen malos pensamientos. Y esos malos pensamientos no vienen de Dios, vienen de Satanás. Entonces tenemos que aprender a identificar en la guerra espiritual y en la batalla individual en la mente los pensamientos que vienen de Dios y los que vienen de la carne y de Satanás. ¿Amén? Amén. Tremendo, tremendo. Aleluya, gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a todos. Bueno, le voy a pasar el celular a mi esposa y ahora vamos a empezar a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por este servicio, gracias por tu presencia. Te pedimos que sea inolvidable, que tú nos edifiques con tu palabra, que nos ministres, que nos enseñes, que nos inundes de tu gloria en el nombre de Jesús. Y que tú nos des revelación, nos des discernimiento de las cosas que están aconteciendo, nos des revelación. Tu palabra dice que aprendamos a ver los tiempos y las señales, y tú les dijiste que cuando veamos todas estas cosas, sabéis que el verano está cerca a las puertas y que el tiempo está cerca. Dice, cuando la higuera florece y da su fruto, ustedes saben que el verano se aproxima. Entonces dice, así cuando vean todas estas cosas que son señales de los últimos tiempos, sepamos que el tiempo está cerca. Y así como tú enseñaste eso, Señor, nos enseñas a mirar, a discernir las cosas que están detrás de lo que hablan los noticieros, lo que está detrás de lo que hablan los gobernantes, lo que está detrás de esta pandemia, si se le puede llamar pandemia en sí. Señor, queremos que tú nos hables y queremos oír tu voz. No ser influenciados por las muchas voces que hay en el mundo. No ser engañados. La Biblia dice que en el último tiempo, aún los escogidos, el enemigo los tratará de engañar. Aún los escogidos, el enemigo los tratará de engañar. Y hay algo que el Señor fue una preocupación de Cristo. Si bien Cristo es Dios, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿qué es lo que más ataca? ¿Qué es lo que más ataca a Satanás? Es tu fe. Y la Biblia dice, nosotros, dice, hemos vencido al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo, nuestra fe en el Padre, nuestra fe en su obra, nuestra fe en su palabra. Eso vence al mundo, hermano. Entonces quiero que entendamos, que ninguno de ustedes tenga temor, que ninguno de nosotros sepamos, sino que aprendamos a oír la voz de Dios y sepamos, porque si bien a muchos los puede engañar Satanás, pero a los hijos de Dios no. En nosotros está el Espíritu de verdad y Él nos revela qué viene de Dios, qué no viene de Dios, si ese está mintiendo, si ese no, si esa noticia es verdadera, si es falsa o si por una parte, porque hay veces que hay cosas que son ciertas. No negamos que el virus existe, se ve, hay gente que fue infectada, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué propósito? La exageración de algo también, las falsas estadísticas también. Hay muchas cosas que están ocultas, muchas maniobras diabólicas y de gobernantes corruptos que están robando a través de esto y que están haciendo grandes cosas. Y cómo quieren en la iglesia, meterse en la iglesia y frenar el reino. En otros países están habilitando las reuniones y dicen, no, está bien la distancia social, que lleven tapaboca, la higiene, todo. Eso, perfecto. Pero ahora se están metiendo y diciendo, no, acá no les permite, no pueden cantar, no pueden adorar a Dios, pueden hacer, o sea, quieren que las reuniones sean como ellos quieren. Eso es diabólico, es diabólico, lo reprendemos al diablo y eso nos da un celo santo. Hay muchos ministros que Dios los está levantando con un celo santo y hay una ira santa. La Biblia habla de la ira santa. Dios una ira santa, Dios tiene ira santa y Él también, nosotros la sentimos por su espíritu. Y hay como un celo, como el que sintió Elías. Digo, siento un vivo celo por el Señor, por todas estas cosas. Y como uno está adormecido, haciendo todo lo que ellos quieren. O sea, está bien la distancia social, está bien, vamos a hacer las reuniones cuando la habiliten y todo. Pero que no se metan adentro de la iglesia a querer decir cómo tenemos que adorar, cómo tenemos que cantar, cómo tenemos que predicar y todo esto engaño. Esto es el enemigo tratando de frenar la obra de Dios, porque se oye un gran avivamiento, como dijimos el servicio anterior el domingo anterior el servicio, se oye un gran avivamiento que viene, se oye una gran lluvia de parte del cielo para salvación de miles y miles. Entonces el enemigo quiere tratar de frenar.
quiere tratar de frenar la obra de Dios para que no acontezca eso o para que el pueblo se adormezca. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. A ver, nosotros nos lleva el viento a un lado, no, pero hacemos, no, pero no hacemos. Y bueno, los hijos de Dios tenemos que escuchar a Dios. No temas porque Dios está contigo. Y mucha gente que le ha tocado, que no sé ni siquiera si eran hijos de Dios, ni siquiera que eran cristianos, sino que estaban conectados con alguno del pueblo, que tuvieron síntomas o los aislaron o algunos lo tuvieron, otros eran, ¿cómo decirlo? No sabían si lo tenía y lo habían aislado, le estaban haciendo los estudios y se oró y Dios revirtió todo y hay testimonios, así que todo aquel que lo quiera testificar hoy, si no me equivoco, ayer llegaron esos testimonios de gente que estuvo internada, de una abuelita que estuvo internada y Dios la sanó. Y así muchos reportes, y no solo en nuestro ministerio, sino en muchos ministerios. Amén. Así que mire, hermano, Dios no tema, créale a Dios. Créale a Dios por su milagro. Créale a Dios. Sea prudente, sí. Sale afuera, va muy lejos, se tapaboca, siga las indicaciones en el supermercado, todas las cosas. Pero también aprendamos qué hay detrás de esto. Entonces, todo el pueblo nosotros nos tenemos que levantar a clamar, a orar, a declarar, a hacer la guerra espiritual y a tener la victoria que Cristo ya compró por nosotros. Porque pronto será aplastado Satanás, pronto saldrá a la luz lo que hay detrás de todo esto y la iglesia va a poder avanzar, va a poder seguir fructificando y viene ese último y gran avivamiento antes que Cristo venga a buscar a su iglesia. Así que, hermanos amados, también habla de una apostasía, la cual que nos tenemos que cuidar todos, porque hay mucha gente que como que está adormecida. No saben que corren, nosotros, todos, no importa que yo sea pastor o mi esposa, no, corremos riesgo de ser engañados, corremos riesgo de un día apostatar. Dice la Biblia, el que mire que esté firme, mire que no caiga, no, yo jamás voy a apostatar porque yo predico la palabra. ¿Sabe cuánta gente está en el mundo? ¿Cuánta gente está perdida, atada a la droga, perdió todo y dice, no, pero yo era ministro, yo era pastor, yo era evangelista, Dios me usaba y hoy en día están atados a Satanás? ¿Cuánta gente hoy en día, gente que era pastor, hermano, hoy en día el enemigo destruyó su matrimonio y ya no sirven a Cristo? ¿Sabe cuánta gente está sufriendo por descuidarse? ¿Sabe por qué? Por descuidarse. El apóstol Pedro lo advirtió. Guárdense, dice, porque Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Así que nosotros no podemos estar adormecidos. No puede ser un pueblo que estemos adormecidos. Despierta en el nombre de Jesús. Tenemos que despertar. Tenemos que despertar y empezar a clamar. Empezar a presentar nuevos ayunos. Todos corporativos. Por la familia, estar atento, no descuidar nuestra relación con Dios. Estoy seguro que a usted como a mí nos ha pasado en algún momento, nos descuidamos la fe, dejamos de orar, dejamos de clamar, dejamos de congregarnos un día y después el otro fin de semana nos costó más volver a la iglesia y el otro de vuelta, y cuando nos queremos dar vuelta, de vuelta estamos con la cerveza, de vuelta estamos con el alcohol, de vuelta estamos con la familia como en crisis. ¿Y por qué? Porque nos descuidamos. Un día estamos, gloria a Dios, aleluya, hablamos en lengua, tenemos visiones y otro día estamos embriagados, estamos borrachos, rompiendo toda la casa. ¿Y por qué? Porque nos descuidamos. Conságrate a Dios para que todo eso sea muerto en nosotros. Amén. Toda obra carnal, toda obra diabólica, destructiva, se muera en nosotros. El pueblo se tiene que despertar. Usted fue llamado no solo a depender, porque Dios le puso pastores, dijo Dios, les pondré pastores conforme a mi corazón. Pero también la palabra nos enseña que cada uno de ustedes tiene que ser discípulo. Todo lo que usted ve hacer en sus pastores, usted mismo también lo va a poder hacer. Pero para eso se tiene que preparar, para eso se tiene que determinar, para eso se tiene que decidir. No puede ser que siempre estemos dándole la teta a gente que tiene bigote. ¿Está entendiendo? Perdone las parábolas que uso, pero tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Usted y yo tenemos que ser gente de reino, gente que está sentado en los lugares celestiales con Cristo, en lugares de autoridad. Gente que cuando pisa, está pisando demonios. Gente que cuando pisa firme, el diablo y su infierno tiembla, porque hay una promesa, dice la palabra, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esa palabra que Cristo dio, el enemigo la sabe. Y la iglesia se tiene que apropiar de la victoria que Cristo nos dio y tenemos que avanzar y conquistar y no permitir que ningún
diablo a través de los gobiernos, a través de las cosas, quieren decirnos cómo nosotros tenemos que adorar a Dios, o quieran venir y meterse adentro de la iglesia y ponernos límites en la unción y ponernos límites en las cosas espirituales. Despertemos antes de que sea tarde. Amén. Amén. Así que iglesia, levántate. Levántate y resplandece, dice Isaías 60, porque las tinieblas cubrirán la tierra, dice, pero yo haré nacer mi luz sobre ti, brillará y resplandecerás. Y vendrán a ti de todo lugar por causa del nombre del Señor y traerán presentes y habrá bendición y habrá sobreabundancia en tu vida por causa de la gloria de Dios en ti. Así que levántate, hermano, levántate, hermana, levántate, hijo de Dios, levántate, hija de Dios, y no dejes que el enemigo te oprima. No dejes, porque tenemos autoridad en Cristo. Es una guerra espiritual. Amén. 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 Sé que hay muchos anuncios, sé que hay muchos saludos, hay gente, aquel que nos esté mirando de algún otro lugar, que pueda saludar tranquilamente. Los vamos a bendecir, los vamos a saludar y vamos a orar también hoy. Vamos a orar por sanidad, por milagros, como siempre. Que el Señor se glorifique en cada uno de ustedes. Hermano, pero tenemos que creer. Tenemos que tener ese celo santo. Y me hace recordar una vez, vos estabas acá, en esta casa, que vivíamos con mi hermano y toda la familia en ese tiempo estaba congregando. Estábamos congregando todos. Y en un momento estábamos acá comiendo en familia. El comedor era más grande y todo. Y estábamos comiendo en familia y todos estábamos con la cabeza agacha, oprimidos. En la esquina había música, había alcohol, había de todo y sentíamos toda una opresión, era algo diabólico, era algo realmente demoníaco. Estábamos todos oprimidos y el Espíritu Santo me habla a mí, que yo también estaba oprimido, y me da a entender, dice, ustedes no tienen por qué soportar la opresión del enemigo. Así que me levanté en la mesa, me levanté así, literal, me levanté, me paré en la mesa donde estaba toda la comida, estábamos comiendo, y estábamos oprimidos. Dije, no tenemos por qué soportar la opresión del enemigo. Y empecé a orar. Dije, diablo, te vas fuera, te atamos, reprendemos toda obra del diablo en este barrio, porque cuando hay música, alcohol, droga, violencia, la gente habla mal en la calle, también se genera una atmósfera fea en el barrio. Entonces empezamos a atar a Satanás, empezamos a reprender. Al rato la opresión se va y la gente empezó a bajar la música y muchos, no sé, que le agarró sueño, se fueron a dormir. Entonces, hermano, tenemos que empezar a tomar autoridad en tu casa, en el barrio. Fuimos llamados a tomar autoridad y la autoridad no es nuestra, es la que nos dio Cristo. La Biblia dice claramente que Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Así que no temas. Tenemos que aprender, hermano, a tomar nuestra posición como hijos de Dios. Y eso es una enseñanza y es parte de lo que vamos a hablar hoy, también oír la voz de Dios. Así que, hermanos amados, levantémonos, no solo pidamos oración, sino que usted mismo se levante a orar. Y se levante a declarar, diablo, acá en mi casa no vas a estar. ¿Qué le enseñó a esta mujer que es un testimonio? En la película Cuarto de Guerra, esta hermana dijo, yo fui llamada a entrenar a otras. Señor, quiero que me des un alma para entrenarla, enseñarle todo lo que tú me enseñaste. Y ella había sufrido porque perdió su matrimonio, pero a través de ese dolor aprendió a guerrear en el mundo de las tinieblas. Y en una ocasión le dijo, vos estás peleando con el enemigo equivocado. Ella estaba peleando con el marido. Y la mujer le dijo, empezá a orar. El marido la estaba por engañar y ella empezó a clamar. El marido le agarró ganas de vomitar, no pudo hacer nada en ese momento. Y después al cambiar la actitud de su mujer, el marido se terminó arrepintiéndose y volviéndose a Cristo. Y en un momento se para en la casa y le dice, diablo, acá en mi casa es de Cristo y no tenés más autoridad, así que te echo fuera. Y hizo un acto profético, fue y abrió la puerta. Te vas fuera de mi casa. Amén. Te vas fuera de mi casa, acá no tenés más lugar. Y así, tomar autoridad, hermano, tomar autoridad. El diablo no tiene por qué estar en tu casa. El enemigo fue echado del cielo y Dios nos dio autoridad para que lo echemos en nuestra vida y en nuestra casa. Así que cada hijo de Dios tiene autoridad y tiene que tomar la autoridad. Amén. Amén. No digo que usted no pida apoyo de oración en la iglesia, que hable con sus pastores, que esté ahí pidiendo respaldo, pero usted también tiene que orar. Usted también tiene que aprender. Usted también tiene que aprender a batallar con el enemigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tremendo. A ver si quieres saludar o antes de ir a la palabra. Gracias, Jesús. Amén. A ver, ¿en dónde habíamos quedado? Bueno, un montón de comentarios. Bueno, había un hermano que nos está... Acá, Jaime Cruz
Dice, bendiciones pastores, desde Bolivia. Es un gran privilegio escuchar la palabra de Dios. Tremendo. Dios lo Amén. bendiga, amado. Dios lo bendiga, hermano amado. Gracias, Jesús. A ver, bueno. Ya lo saludamos al Amén, hermano a Raúl, la hermana Alicia. Quieren dar Tremendo. testimonio acá. Bueno, que den. Dice, hermana Alicia, gracias al Señor por las oraciones y las de mis hermanos. Ayer me había subido la presión y el párpado de mi ojo izquierdo se había caído. Tenía fuertes dolores de cabeza y para la gloria de Dios, mi presión se reguló y todo lo que le había pasado a su ojo se fue. Y se normalizó todo. Entonces da gracias a Dios la hermana Alicia, que había pedido oración. Tremendo, había pedido oración. Y sabe la oración que el Señor nos enseña y es lo que yo hago, hermano. No soy yo, es el Señor en nosotros que nos enseña. La hermana tiene el audio seguro. Le mandé un audio y le dije, ahora presión, te ordeno en el nombre de Jesús, te normalizas. Así de simple. 2 segundos de oración. Te ordeno, te normalizas. En el nombre de Jesús. Y así, hermano, usted tiene que hacer lo mismo que el maestro que Dios le colocó. Si bien el maestro nuestro es el Espíritu Santo, pero también Dios colocó gente. El apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Así que no está mal que yo les diga a los hermanos que todo lo que ven en mí, que aprendí de Cristo, ellos lo imiten. Amén. Al imitarme en lo que aprendí del Señor, ustedes están imitando a Cristo. Amén. Porque el apóstol Pablo lo enseñó, dijo, así como yo imito a Cristo, ustedes imítenme a mí. Amén. Y al imitar al apóstol Pablo estamos imitando a Cristo. Y esto es lo que Dios nos enseña, hermano. Levántese y tome autoridad. Dígale, enfermedad, no tenés potestad sobre mi cuerpo. Cristo te venció en la cruz. Declare la palabra, Isaías 53. Ahí tenemos las escrituras. Jesús dijo, escrito está. Cuando el enemigo lo vino a tentar, le dijo, escrito está. Escrito está, hermano. Escrito está. Escrito está, le dijo el Señor. Amén. Isaías 53 dice claramente, Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y por sus heridas, por sus llagas, nosotros somos sanados. No tenemos por qué soportar la opresión. Así que ahora el Señor me está mostrando que hay gente que tiene un poco de opresión en su cabeza. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, Satanás, diablo, espíritu de opresión, te ordeno, te vas, fuera te vas, fuera te vas, fuera de cada cuerpo que estás oprimiendo. Te ato, diablo. Te ato en el nombre de Jesús y te mando a salir fuera todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hace poco una enseñanza, una pastora decía, todas las enfermedades que los médicos le ponen nombres es un diablo que está detrás de eso. Amén. Así que aprendamos, hermano, a tomar autoridad. Gloria al Señor. Tomemos autoridad, hablemosle al cuerpo. Amén. Jesús se lo enseñó a los discípulos. Ahí está Emma también. Emma, Hola, Emma. escuchá la palabra, saludá. Mañana es el cumple de Emma. Saludá, va a cumplir 3 añitos. Gloria al Señor. Emma, hoy se queda por primera vez a recibir las transmisiones. Siempre la mandamos con la abuela. Hoy, gracias a Dios por la abuela. Ahora lo mandamos a Mateo con la abuela. Saludá, Emma. Saludá. Saludá y a Gloria a Dios. Bueno. Entonces el Señor le dijo a la higuera, delante de los discípulos, porque todo es un entrenamiento. Jesús nos entrena, así como entrenó a los discípulos, los discipuló y les dijo después, vayan y hagan discípulos. Amén. Le dijo a la higuera, nunca nadie coma fruto de ti. Al rato pasado estaba seca hasta la raíz. Pedro le dijo, Señor, ¿cómo que esto pasó? De cierto os digo que si tuvierais fe, no solo haréis lo esto de la higuera, sino que diréis a este monte, trasládate de aquí, se trasladará. El Señor está hablando que tomemos la autoridad y le hablemos. Por eso muchas veces esa frase me gustó, que la he compartido en muchas prédicas, que dice, no le digas más a Dios cuán grande es tu problema. Empezá a decirle al problema, a la montaña, cuán grande es tu Dios. Amén. Amén. Entonces es como que le pasó a David. ¿David qué dijo? Sí. El pueblo de Dios miraba al gigante y decía, oh, qué grande que este es un guerrero de años, este tiene espada, lanza y jabalina, mirá cuánto pesa la lanza, mirá qué grande que es, nadie lo puede vencer. Y David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Él tenía un celo santo por Dios. ¿Quién es esto para que desafíen al Dios Todopoderoso? Y cuando el gigante habló de Dios, él mismo se sentenció. Yo digo que cuando un gobernante habla de Dios, dice, ni Dios te puede salvar. Ahí es donde Dios te salva. Amén. Cuando Nabucodonosor le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, le dijo, ¿quién será el Dios que los podrá librar de mi mano? Ahí ya está. Ya está, se sentenció. Metió con el Señor. Se metió con el Señor, se metió ahí.
acá estoy, el Dios de ellos soy, el Dios de Sadrach y Mesach y Abednego. Este rey terminó diciendo, el Dios de Sadrach, Mesach, o sea, el Dios de Daniel dijo. El rey Darío dijo, Amén. el Dios de Daniel, ¿quién es el Dios de Daniel? Que el único que puede librar de la boca de los leones. El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, no hay otro en la tierra ni en el cielo que pueda librar como libra este Dios. Y ordeno que en esta tierra se tema y se adore y se honre al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces cuando somos tentados, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos lucha, es una oportunidad de que Dios sea glorificado y otra gente, aunque sea impía, aunque sean tus enemigos en un momento, empiecen a reconocer que con nosotros está el Dios que camina con nosotros como poderoso gigante. Amén. Gracias, Señor. ¿Vos querías decir algo? El pastor, Dios, estoy afilado, hermano, gloria al Señor. No le dejo meter un bocado a mi esposa. Ya va a hablar, déjenlo tranquilo. Gloria a Dios. Estamos todos escuchando porque Dios cuando da palabra hay que recibir. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Tómese un momento, levante sus manos y donde esté diga gracias. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Santo es tu nombre, digno de suprema adoración y alabanza. Haga una alabanza espontánea, no es necesario que diga lo que yo digo. Levante su mano y dígale gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, Abba. Gracias, papá. Gracias, papi. Te amo, te bendigo, te exalto. Que tu nombre sea glorificado, exaltado en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi descendencia, en mi corazón. Enséñame a guardar tu palabra. Quiero aprender a honrarte, Señor. Quiero aprender a obedecerte, te necesito. Perdona, Señor, toda falta, toda desobediencia, toda rebeldía, toda incredulidad, todo aquello que te ofende de tu pueblo, todo aquello que te ofende de nosotros. Perdónanos, Señor, no lo tomes en cuenta, como te decía David, un varón conforme a tu corazón. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Límpianos y enséñanos a agradarte y a hacer tu voluntad. Perdona tanta deshonra a tu nombre, tanta deshonra a tu grandeza. Miren, hermano, me hace acordar cuando el pueblo de Dios en el desierto deshonró a Dios. Lo deshonraron, hermano. Porque fueron los espías, fueron 12 espías. 12 espías. Y vieron que la tierra era tal cual Dios le dijo. Sí, verdaderamente esta es una tierra donde fluye leche y miel, donde el fruto de Dios es grande aquí. Trajeron unos racimos con un palo entre dos porque no lo podían levantar del fruto abundante que había en esa tierra, hermano. Y vinieron estos 12 espías, en los cuales 2 nada más, que era Caleb y, si no me equivoco, Josué o otro más, Caleb. y dijeron, los comeremos como a pan. Pero los otros 10 pusieron temor en el pueblo. Por eso hoy quiero hablar también de las voces que escuchamos. El pueblo se equivocó. En vez de escuchar la voz de Caleb y de Josué, escucharon la voz del otro pueblo. De esos 10, habían 10 que empezaron a decir, no, hay gigantes en esa tierra, los hijos de Anac, y nos van a comer como a pan, y nosotros somos como langosta delante de ellos. Es verdad, la tierra es abundante y todo, pero no vamos a poder contra ellos. Y Josué y Caleb dijeron, no, Dios está con nosotros. Dios se enojó, hermano. Yo creo que no solo cuando uno se enoja, y le pasa a usted y a mí, porque nosotros fuimos hechos de semejanza de Dios, nos enojamos cuando alguien nos menosprecia o tiene en poco la capacidad que el Señor nos dio, y la gloria es para Dios. Y cómo Josué y Caleb, hermano, honraron a Dios. Y cómo todo el pueblo decidió. Porque esto es una decisión. ¿A quién escuchas? Yo quiero preguntarte a ti, ¿a quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a aquellos que te dicen vas a morir? ¿A aquellos que te dicen no servís? ¿A aquellos que te dicen Dios no te va a usar? ¿Dios no te ama? ¿A quién estás escuchando? ¿Al que te dice Dios no está contigo? ¿No te vas a levantar de esa situación? Sino que cuando nosotros nos determinamos, y dice que Dios se enojó, y yo creo que también le dolió. Y dijo Dios, bajó en su gloria. Y todo el pueblo se sorprendió. Y dijo Dios, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me menospreciarán y no me temerán? Yo soy el Dios que los saqué de Egipto con tremendos portentos. El que abrió el mar rojo. El que venció a todo un ejército a los ojos de ellos. ¿Hasta cuándo no me creerán? O sea que cuando Dios muchas veces te envía y te dice yo quiero que conquistes esa tierra, no es que la tierra está vacía. Dios te dice yo quiero que vayas y te plantes y eches fuera al enemigo que está tomando posesión de esa tierra que yo te entregué a ti. Y nosotros no lo hacemos.
Y empezamos a ser incrédulos. No, no podemos. No tenemos plata en el banco. No tenemos nada. No podemos hacer nada. No tenemos fuerza. Dios dice, yo no te envío. Cuando Gedeón, Dios lo llama Gedeón. Gedeón le dice, Señor, ¿qué puedo hacer? Mi familia es pequeña, yo soy el menor, mi pueblo también. Yo estoy de la tribu de Benjamín y no tenemos mucha fuerza. Y Dios le dijo, ve con esta tu fuerza, no te envío yo. Amén. Cuando Dios te envía, Él te va a dar todo, no te preocupes. Vos decís, no, pero no tengo. Hay hermanos que dije, no, háganse un emprendimiento. No tengo nada. Bueno, Dios te dice, empezá con eso, que yo lo voy a multiplicar. Amén. Yo lo voy a multiplicar, dice el Señor. Gracias. Amén. Así que hermano, tremendo, tremendo. Yo siento la gloria de Dios. Así que hermano, no tentemos más a Dios. Esto es lo que hicieron los israelitas, fueron incrédulos. Por eso no pudieron entrar en la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Dios descendió y dijo, está bien, yo no los voy a destruir. Porque Dios le dijo a Moisés, Moisés, No. correte que a estos los voy a destruir. Y te voy a dar a ti un pueblo más fuerte y mejor que eso. Moisés dijo, no, Señor, ten misericordia. ¿Cómo vas a destruir a tu pueblo? ¿Qué dirán los pueblos vecinos? Y el Señor dijo, bueno, está bien, te oí en esta oración. Pero igualmente toda esta generación no entrará en la tierra. Los mayores de 20 años no van a entrar en la tierra. Y estuvieron como 40 años en el desierto. Murió toda esa generación. Dice, y es más, dijo el Señor, solamente Josué y Caleb, que me creyeron, verán la tierra prometida. Amén. Y así pasa con muchos. No creen. No se determina. Y en este caso, creer no es solo ir y poner el pie en las aguas y que se abran, sino es también en la determinación que usted tenga en cuanto al pecado, en cuanto a lo que le aleja de Dios. Muchas veces se enseña, hermano, tenés que ser radical, tomar las decisiones, dejar de juntarte con gente que te lleva al alcohol, que te lleva a la droga, que te lleva a la fornicación, que te lleva a deshonrar a Dios. Y no lo hacemos. Recibimos la palabra, pero no la creemos. Decimos, no, Dios va a poder. Y no, Dios primero te dice, obedece, empezá a caminar. Hoy me comentaba mi esposa, y estábamos juntos charlando acerca de la palabra, qué lindo que es eso. Y me decía que el Señor estaba recibiendo una reflexión. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, y estaba todo el pueblo, y el pueblo empezó a clamar a Dios. Y el Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y extiende tu vara, y el mar se va a dividir. Amén. Y así hizo. Y el pueblo empezó a marchar, hermano. Y Dios abrió los caminos. Y así es la fe. La fe no te dice, mirá para creer. Te dice, cree para ver. Amén. Cree para que las cosas se muevan. Primero es creer y después ver. Amén. Jesús le dijo a María o a Marta, dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces es la fe y escuchar la voz de Dios. Porque a veces que el enemigo también sutilmente te va a decir, es como el enemigo le hizo a Jesús. Hay gente que dice, no, como le dijo a Jesús. Lo puso en el pináculo del templo y le dije, tírate desde aquí. Porque Dios dice en su palabra que mandará a sus ángeles, que no tropieces con pie en piedra alguna. Y Jesús le dijo, también escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Entonces hay cosas que tenemos que aprender a discernir. Amén. Hay gente que piensa que fe es decir, bueno, yo soy el súper, así que no voy a salir con tapaboca y me voy a ir al hospital. Si Dios no te llamó a hacerlo, no lo hagas. Ahora, si Dios te llama a hacerlo, hacelo, porque Dios está contigo y te respaldará, como cuando estuvo la gripe A. Una hermana me llamó y me dijo, cuando entré a la casa, ¿vos te acordás? Sí. El Leo era bebé, Sí. y cuando entré a la casa me dice, tiene gripe A. Y yo pensé adentro mío y digo, uy, si me contagio. Y vino la presencia de Dios sobre mí y dije, ya está todo solucionado. Y le oré. Amén. Y el Señor transformó esa gripe A en una gripe normal que se le fue al otro Sí, día. amén. Así que cuando Dios te envía, Él te respalda, te guarda, te cubre, todo, no temas. Pero no tenemos que movernos por sentimiento ni por una falsa fe, sino por la voz de Dios. La voz de Dios. Amén. Quiero que quede claro. Amén. Que nadie se crea el Superman espiritual, porque es cuando Dios te envía. Amén. Es cuando Dios te envía. Y los profetas son una enseñanza para nosotros. Elías no se movía si Dios le mandaba. Amén. Dios le dijo, andá a una viuda. Ahí fue. Amén. Andá para allá. Ahí fue. Solamente las veces que tropezó fue las veces que se dejó guiar por su emoción. Que Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? No estás en el lugar donde yo quiero que estés. ¿Qué haces acá?
Y ahí, pero el Señor así todo nos tiene misericordia y nos enseña a oírlo y a ser dirigido. Tremendo, tremendo. Yo no sé cuánto están sintiendo. Yo siento un cosquilleo en mi lengua. Tremendo. El Espíritu Santo está enseñando esto. Así que, hermano, levántese, determínese. No sé, hay más testimonio ahí. Vamos a ver si los quiere leer. Testimonios, sí. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Bueno, a ver, ¿en dónde me había quedado? Bueno, esperen, voy a leer el testimonio. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Bueno. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, el hermano Jaime nos decía desde Bolivia que es hora de estar más conectados con el Señor y adorar, orar, ayunar y adorar. Amén. Amén. Hermano, amén. Gloria a Dios. Bueno, después nos piden oración por Ariel Eduardo González. Que el Señor le revele y le traiga sanidad sobre la vida de Ariel. Amén. Por el pulmón y riñón a causa de eso. Toca el Espíritu Santo. Ariel Una oveja González. apartada, claro. Ariel González. Sí, Eduardo González. Ariel Eduardo González. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. haz un milagro en esos riñones. Ariel Eduardo González. Un milagro sí. maravilloso y toca todos sus órganos. Sanidad de la cabeza a la planta de los pies, que él mismo pueda sentir y que el hermano Cristian después le pregunte si sintió algo especial en este horario, en este día. Tócales, Espíritu Santo, tócales en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo? Porque la palabra nos enseña. Dice que cuando el centurión le vino a pedir al Señor, el centurión averiguó, le dijo, ¿a qué hora fue que empezó a mejorar? Amén. Y él entendió que era la hora en cuando él estaba hablando con Jesús. Cuando Eso sus es siervos fe. estaban orando. Eso es fe. Entonces, toca al Espíritu Santo. Ariel, milagro maravilloso de la cabeza a la planta de los pies, y declaramos que esa alma vuelve a los pies de Cristo. Amén. En nombre de Jesús. Bueno, acá nos quieren dar testimonio. El hermano Miguel dice que quiere dar gracias porque la reunión pasada pidió oración por la hermana Mónica y ella recibió sanidad. Y gracias, Padre, por su misericordia y a los hermanos y En la vista pastores. tenía Amén. problemas, ¿no? Sí, recibió Gloria su a Dios. sanidad. Amén. Bueno, acá nos piden oración por Jaime Morales Mantilla. Tócale, Señor. Ahí tú no tienes, Señor. tú no tienes límite. Jaime Morales Mantilla, tócalo, Espíritu Santo. Amén. Tócalo, líbralo. Que pueda, Señor, volver a ti con todo su corazón. Oramos para que esa alma sea sanada y liberada. Tócale, Señor, ahí donde está. En nombre de Jesús. Amén. Acá la familia Ori Suárez dice, hola amados pastores, seguimos orando por Ignacio Martínez y que el Señor lo siga sorprendiendo y enseñándole sobre él. Amén, gracias Señor. Amén. Así sea. Sí, Señor, sí. cumpla su propósito en la vida de su este vida. varón y que cuando salga realmente Transformado. y sea un siervo del Señor. Amén. Así como nuestro hermano Jorge también declaramos, que el Señor le siga fortaleciendo a él, a toda la familia, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí la saludan a Emma. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos. Te bendecimos, mi Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Bueno, Dios. está ahí. Amén, Todos bueno. están recibiendo. Todo aquel que tenga testimonio, y ahora mismo vamos a orar y voy a orar para que el Espíritu Santo nos ministre. Acá también dice el hermano Miguel, gracias porque al empezar la reunión tenía molestias en los ojos, como arenilla, y ahora ya no siento nada. Amén. Aleluya, grande es el Señor. Amén. El Gracias. enemigo está vencido, Cristo lo venció. Y eso es lo que tenemos que anunciar. Dice que nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Y a los principados y a las potestades que Cristo venció. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí está la Ahí hermana estamos. Elba Suárez también. Siempre está agradecida Gracias. con este ministerio y como el Señor la toca. Amén. Amén. El Señor la esté ministrando ahora, hermana. El Espíritu Santo la esté tocando. Yo siento ahí que el Señor ya está tocando su corazón. En el nombre de Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Te Amén. adoramos. Oh, Gracias, Ramacaísha. Gracias, Espíritu Santo. Siento la presencia. Gracias, Señor. Padre, te adoramos y te damos gracias por este hermoso servicio. Gracias. No es por nosotros, tú eres el que hermosea todo. Tu gloria es la que resplandece en medio nuestro. Tu palabra lo dice claramente, que tu gloria resplandece a través de tus hijos. Hoy te pedimos que tú impregnes con tu perfume, con tu presencia, se nos pegue aún hasta en los huesos esa unción. Impregna de tu gloria
cada hogar, cada familia que está conectado. Y te oro especialmente por ese remanente fiel que siempre está ahí hasta el final, escuchando tu palabra. Que le hace la guerra a los ataques diabólicos en su mente y no los permite. Amén. Y aquellos que son débiles en esa área, en esta noche se fortalezcan y aprendan a ser fieles a ti. Aprendan a honrarte, a amarte, a valorarte, a escuchar todo tu consejo. No solo el que les gusta, todo tu consejo. Porque todo tu consejo es bueno. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, inunda cada corazón, cada familia, cada alma que está ahí del otro lado. En el nombre de Jesús, tócales, Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tremendo, tremendo. La hermana Cecilia dice que la sobrina se quebrantó y llora. Amén. Amén. Hermana, ¿cómo se llama su sobrina? ¿Y de dónde es? Así la conecta con la iglesia. Así la podemos ministrar y ayudar, ¿no? Amén. También en este camino del Señor. Si el Señor la está tocando es porque el Señor la tiene ahí separada para su reino, ¿no? Amén. Bendecimos a su sobrina. Pónganos su nombre si ella quiere. Padre, tócala más, ministra, sana su corazón ahí. Mira a través de la oración cómo el Señor está tocando ahí del otro lado. Gracias. Tócales, Espíritu Santo, toda tu iglesia, todo tu pueblo. Sana los corazones. Abrázalos con tu amor, con tu presencia. Inúndalos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Les voy a dar una tarea ahora. Si usted identifica que hay algún hermano que no está, algún hermano del ministerio, me viene ahora una hermana que vive lejos, congrega en otro lado, pero por causa de que se mudó, ¿no? Nuestra hermana Susana. Susana Altamiranda, hermana Anabela, etiquétela, quizás se le pasó en un momento, etiquétela. Siempre que se conecta, Dios hasta los nietos toca. Tremendo como el Señor se mueve. Etiqueten a aquel que usted vea que no está. Hermana Julia. Etiquétenlo a la hermana Julia Valle. Etiquétenlo, quizá tuvieron una batalla, alguna cosa y se les pasó que estaba el servicio. Etiquétenlo al que quieran etiquetar, de su familia, algún vecino o alguien que usted sepa que necesita recibir, ¿no? Así que pueden etiquetar acá mismo en los comentarios, escribe el nombre y lo etiqueta. Acá nos dice Carolina Acedo. Acedo de Beca. Amén. Bueno, va a estar conectada con nosotros, vamos a ministrar, vamos a orar por ella. Después todo aquel que necesite, que hay cosas que no puede escribir acá, la puede mandar al privado de la iglesia. La iglesia Casa de Oración para las Naciones San Isidro, que es la página, tiene Messenger. Amén. Y ahí nadie, se puede mandar ahí. Y tenemos un grupo de hermanos, no solo nosotros, que pueden atenderlos y contestarles y orar por ustedes. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hablar ahí. Quiero que me acompañe el libro de Jeremías, capítulo 20. Estamos hablando de aprender a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu. Y aunque lo que el Señor nos mande traiga alguna dificultad, siempre Dios está con nosotros para librarnos. Tremendo, el Espíritu Santo se manifiesta. Amén. Un último testimonio antes de que empecemos, dice el hermano Cristian. Dice, pastor, estábamos orando y era como que el tiempo se paró y es impresionante cómo se siente la paz del Señor. Gloria al Rey, ninguna mosca vuela. Gloria. Tremendo, tremendo. Eso porque ¿qué hicimos? De la oración. Hoy le dije a los hermanos, hermanos, estemos orando desde antes para que el enemigo, porque me habían llegado reportes de que, reportes vienen a decir como testimonios o cosas que sucedieron. noticias, claro. Noticias de lo que pasa, ¿no? En los servicios. El enemigo no quiere que escuchemos. Entonces la transmisión anterior muy pocos hermanos estuvieron conectados. Amén. Algunos se salieron antes que termine el servicio, un montón antes. Amén. Entonces quiere decir que el enemigo está Y atacando. otros ni siquiera se Y conectaron. también le damos lugar por la carne, por eso quiero que la iglesia se fortalezca y aprenda a no darle lugar. Amén. Y por otro lado, que reforcemos la oración y la intercesión todos los días y antes de los servicios, para que aquellos que son atacados puedan estar fortalecidos en la fe. ¿Qué hizo Jesús cuando Pedro iba a ser tentado? Hay cosas que Dios permite para que crezcamos, para que nos edifiquemos. Esto es un trabajo espiritual, aún el diablo es usado para que nosotros crezcamos. Y el Señor dijo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Qué es lo que ataca a Satanás? La fe. La fe. La fe. Yo he rogado por ti que tu fe no falte. Él no oró para que Pedro no sea tentado, él oró para que su fe no falte. Amén.
Él no oró para que Pedro no sea zarandeado. Él dijo, yo he rogado por ti, Jesús el intercesor nuestro, he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma enséñale a tu hermano la experiencia. Las experiencias que tuviste con los malos pensamientos, cuando te dejaste llevar por los malos pensamientos, cuando te dejaste seducir por Satanás. Y hay cosas que nosotros no las contamos porque parece que somos vergüenza, que hemos sido débiles. No, yo creo que Pedro fue y confirmó a los hermanos, mira, no confíen más en ustedes mismos, nunca contradigan a Dios. Si Dios dice que podés tropezar, creer y decirle, Señor, ayúdame a no tropezar, ayúdame a hacerte fiel. Es una oración diaria mía, Señor, ayúdame a hacerte fiel, porque el que esté firme mire que no caiga. Entonces tenemos que aprender, hermano, aprender, decir, Señor, yo quiero oír tu voz. Y que la fe que ataca al enemigo, por eso es uno de los títulos de esta palabra, la voz del Espíritu y la fe atacada por el enemigo. No sé cómo podemos poner el título, después vamos a ver cómo lo ponemos. Amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Hay algún testimonio más? Bueno, está bien, está bien. Bueno. Jeremías capítulo 20, versículo, le voy a hacer leer 2 o 3 versículos a mi esposa nomás. Amén. 20, ¿ves? Del 9 al 13. Amén. Amén. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hasta el 13. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti te he encomendado mi causa. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de mano de los malignos. Amén. Me imagino la guerra espiritual que ha estado Jeremías. Amén. Y quiero que vayamos a Jeremías capítulo 1. Esto es dirigido por el Espíritu porque no lo había notado esta parte, pero me hace engancharlo el Señor con esto. Jeremías fue llamado a confrontar un pueblo de dura cerviz, que estaba totalmente cegado por Satanás, endurecidos sus corazones. Tenía tanta lucha que sus enemigos estaban esperando a ver si él se tiraba para atrás. Dios le daba la palabra y él en un momento quería en su interior, de tan fuerte que era la lucha, él dijo, Señor, no me acordaré más de tu palabra, no quiero predicar más, no quiero dar la palabra que tú me das porque es una palabra fuerte, es una palabra de confrontación. Y él dijo, no obstante, había un fuego metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. Quiere decir que Dios le impulsaba y que sentía un fuego, una pasión, un ardor por el reino y por la palabra de un celo santo, que él trató de refrenarlo para hacer su vida normal y no podía porque tenía un llamado, y el llamado está acá. Cuando Dios lo llama, Jeremías era niño todavía. Amén. Amén. Y en el versículo 4 de Jeremías capítulo 1 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor mío, Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y esta es una palabra que siempre el Espíritu Santo trajo a mi corazón. Y yo siempre cuando el Espíritu Santo, yo era un bebé en Cristo todavía, pero el Señor me estaba formando para que predique en las calles, en cualquier lugar, sin temor, en los trenes, en muchos lugares hemos predicado. Pero iba a las plazas y tenía temor a veces. Y yo me tomaba esta palabra y decía, Señor, tú pusiste tus palabras en mi boca.
Y yo empezaba soltando, empezaba a agarrar el megáfono o lo que sea, y empezaba con una palabra y ahí empezaba a fluir. Pero al principio no sabía ni qué iba a hablar. No sabía. Tenía un miedo terrible. Y empezaba a fluir. Porque tomaba la palabra y decía, Señor, tú pusiste tus palabras en mi boca. Y el Señor dice, hay otra palabra que siempre la declaraba cuando tenía ese miedo, ese temor de mi carne, de lo natural, porque tenía una guerra dentro nuestro, siempre. Y decía, la palabra dice, abre tu boca y yo la llenaré. Amén. Entonces yo abría mi boca y ahí fluía. Amén. Pero mire, bueno, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, todo como lo hacía, con la palabra, con la predicación. Para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Qué era lo que tenía que destruir? ¿Qué era lo que tenía que arrancar y destruir y arruinar? Eran las mentiras del diablo, las mentiras de la carne, todo lo que no se alinea al Espíritu Santo. Todo eso Dios nos manda a los ministros a destruirlo, a arruinarlo, a arrancarlo. Por eso el apóstol Pablo escribió, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Y acá él le dice, después que arrancás y derribás y destruís todo lo que el enemigo plantó, ahora te mando a plantar mi palabra, a edificar al pueblo en las cosas espirituales, en las cosas del reino. Tremendo, tremendo. Tremendo. Y ahora quiero que leamos Juan capítulo 10, por favor. Del 1 al 21 para los que estén en su casa, que tengan Biblia, para los que anotan, para aquellos que oyen la voz del pastor y ponen en práctica, ¿no? Porque algunos hace 20 años que le venimos diciendo, estoy exagerando, lleve su anotador, lea, note. No lo hacen. Aleluya. Si van al colegio sin lapicera y cosas, lo van a echar, Aleluya. Bueno, esto es un colegio espiritual. Amén. ¿Cuándo vamos a obedecer? Aleluya. Amén. Y va a haber un momento que vamos a orar por los diezmos, por la ofrenda, y todo aquel que lo tenga, ora ahí en su casa, vamos a orar. Amén. Porque no tememos a los que dicen los incrédulos y el diablo que siempre ataca eso. Tenemos que obedecer a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Juan. El libro de Juan. Capítulo 10, versículo 1 al 21. Lo voy a leer yo porque cuando sean pocos versículos lo voy a leer. Después separarme 2 de Timoteo 4. Por favor, pero eso es para más adelante. Acá el Señor habla del enemigo. Cómo el enemigo siempre está metido, hermano. Usted lo ve en el enemigo todo en la Escritura. Cuando lo tienta Jesús, en las parábolas de Jesús. Cuando habla el Señor habla del trigo y la cizaña. Y dice, ¿quién sembró la cizaña? Y dice, esto fue un enemigo cuando todos dormían. Por eso habla de que no tenemos que dormirnos. Tenemos que estar atentos cuando el enemigo viene y siembra la cizaña. Y a veces la cizaña la siembra el enemigo disfrazado de un ángel de luz, disfrazado de un ministro de justicia. Lamentablemente, pero por causa de la palabra y por causa del reino y por una enseñanza de Dios, fuimos atacados muchas veces por gente que vino disfrazada de oveja, pero por dentro eran lobos rapaces. Y hemos sido atacados. Amén. Y se querían llevar las ovejas, sembraban cosas en contra de sus pastores, hablaban mal de los pastores en oculto, pero a nosotros nos hacían la sonrisita y nos abrazaban y nos decían, pastor, estoy orando por usted. Por eso, hermano, nosotros ya no comemos cuentos. Amén. Acá es dar fruto. Amén. Es demostrar con acciones, no con palabras. Porque dice, tened cuidado del lisonjero. El lisonjero es el que dice, pero no está en su corazón eso. Está diciendo, pastor, lo amo, estoy orando por usted es una bendición. Gracias. Y después del otro lado están hablando a las ovejas, y las ovejas que escuchan a los lobos o a las lobas, primero están siendo probados también. Amén. A ver si son fieles al Señor y a los pastores que Dios le colocó, porque eso es lo que digo. Dios asignó pastores en cada lugar. El mensaje que la iglesia, quiero que entiendan, nadie saque de contexto lo que estoy diciendo. Cuando Dios enviaba un mensaje a la iglesia, decía, escribe al ángel, al ministro de la iglesia. El ángel quiere decir ministro. Escribe al ministro de la iglesia en la Odisea, escribe al ministro de la iglesia en Éfeso. Y ese ministro daba el mensaje. Entonces Dios siempre se mueve así.
Él pone autoridades y las respeta a Dios. Amén. Entonces Dios quiere que también el pueblo respete las autoridades. Y así sucede. Entonces cuando viene alguien que en oculto te está hablando mal de tus pastores, eso no lo está enviando Dios, lo está enviando el diablo. Ay, ya sé. Así que ahí uno se tiene que dar cuenta de si no, acá en mi casa no permito que se hable mal de mis pastores. Tengan razón o no, Dios va a jugar. Entonces si usted tiene algo que decir a los pastores, venga y dígalo en cara a cara, amén. Amén. Gloria a Dios. Porque en el oculto trabaja Satanás para destruir y dividir. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado y aprender a discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Amén. Amén. Hemos sido atacados por Jezabel, por Jezabel, por Pitón, por todos. Por Judas, por todos. Así que hay que tener cuidado. Amén. Pero eso es para crecimiento. Yo no digo, no me estoy quejando, digo gracias Señor porque estamos aprendiendo. Gracias Señor porque ya no somos los mismos que éramos antes. Amén. Uno cuando comenzaba el ministerio decía, una hermana decía, ay, yo quiero cantar, siento llamado. Bueno, Venga acá. y le decíamos, bueno, cante, quizás Dios la está... Y no era así, porque la persona estaba llena de carne, llena de falta de crecimiento, de cosas que tenía que aprender. No, primero sea ministrada, primero sea probado. Aún el apóstol Pablo escribe ahí que los diáconos, que todos tienen que ser probados primero. Tienen que ser maridos de una sola mujer, no dados a mucho vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancia deshonesta, tantas cosas que Dios dice. Entonces nosotros tenemos que aprender a poner en práctica la palabra y nos vamos a evitar muchos dolores. Amén. Y eso mismo en su casa. Hay cosas que Dios manda y dice, tenés cuidado con este, tenés cuidado con lo otro. Y nosotros decimos, no, Señor, queremos ser más buenos que Dios. ¿Ves? No, pero Señor, me dijo que me ama. Aleluya. ¿Está escuchando? Amén. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Cuando Dios te dice no, cuando Dios te dice sí. A veces Dios te va a decir no, y vas a decir, ¿cómo Señor? Pero estoy viendo que esto es bueno, es de parte tuya. No. Ojo. Por eso es importante aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús conocía la escritura y el diablo le dijo, le mostró una escritura y le dijo, mira acá el Salmo 91 dice que si te caes, la sacó de contexto. Dios te va a librar cuando estás en una prueba y vos no te metiste en esa prueba a propósito, sino que estás porque estás y te sucedió algo y Dios dice a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropiecen piedra alguna, pero no que tú te pongas en el pináculo del templo o en un edificio alto, dice no, Dios va a enviar un ángel para que me salve. El Señor le dijo, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Amén. Hay gente que piensa que Dios tiene que cuidar a sus hijos. La hermana Juana nos contaba que había una hermana que iban caminando por la calle cuando venían de la iglesia y le decía, los niños iban acercándose a la avenida solos, niños chiquitos. Y la hermana le decía, hermana, mire sus hijos, que puede... dice, hermana, el Señor le cuida. ¿Qué piensa que usted va a andar charlando con sus amigas y Dios va a cuidar a sus hijos? Dios no es niñero de nadie. Amén. El Señor dice, el Señor le cuida, pero Dios también te mandó a ti a cuidar a tus hijos. Amén. 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 Sí, Amén. sí. Amén. Como ha pasado en hermano. El hermano que está bien. Su hijo se cayó por la escalera. Tremendo testimonio. Pero ahora el Señor dice, ahora sé prudente, pone una puertita, hace algo. Toma iniciativas para que no vuelva a suceder. No, bueno, pero si se cae Dios lo va a guardar. No es así. Es que tengo que ser prudente. Amén. Yo no puedo tentar a Dios. No puedo pensar que Dios está a mi servicio siempre y decir, no, pero no arreglo nada, no pongo precaución en nada y Dios me va a cuidar. No. Yo también tengo que ser precavido. Dios me manda a cuidar a mis hijos. Amén. Amén. En todas las cosas y aprender. Amén. No poner a prueba al Señor tu Dios. Amén. Amén. Tremendo. Gloria a Dios. Yo siento la presencia. Gracias Espíritu Santo. Bueno, acá habla, dice el Señor, dice... Yo iba a leer del 1, ustedes lean en su casa desde el 1, pero vamos a leer desde el versículo 7. Y dice, volvió pues a Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué viene el enemigo? Para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, hay pastores asalariados y hay pastores con vocación. Dice,
y que no son propias sus ovejas, dice, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata. Y quiero que tome esta palabra como una enseñanza. Hay gente que se engolosina. Nos ha pasado. Y quiero ser sincero, hermano, porque uno tiene que hablar cara a cara. Aleluya, y aunque esté del otro lado, yo le hablo. Nos ha pasado esto. Está bien, invitan pastores, a mí también me han invitado a otra congregación. Pero hay gente que se deja ya, no, porque Dios usó a ese pastor, como Dios me habló. Ese pastor no fue asignado para vos, entonces no está pendiente de vos, está pendiente de las ovejas que Dios le asignó. Entonces la gente se embeleza y no, como Dios usó a este, y ya le piden el número y quieren irse allá, y quieren irse allá, y quieren irse a todos lados, y quieren congregarse en todos lados. No digo que esté mal, que usted pueda recibir palabra de otro, porque todos Dios nos envía. Hay como ese ángel que movía las aguas, venía de tiempo en tiempo para traer una bendición a un lugar que estaba estancado, ¿no? Nosotros invitamos consiervo, y es más, el miércoles vamos a tener un servicio tremendo con un consiervo, que él va a estar con su iglesia y nosotros con la que el Señor nos asignó, y vamos a estar ministrando juntos una palabra, un pastor de Jorge y Cintia Torino, de la iglesia Tiempo de Avivamiento, de allá de Tierra del Fuego. El miércoles a las 20 horas, este miércoles 17. Sí. Así que, amados, no se lo pierdan. Va a ser tremendo. Pero quiero dar esta enseñanza. Jesús acá habla que el asalariado, ¿no le importan las ovejas. Entonces quiero que usted y yo aprendamos a no emocionarnos. Hay veces que uno se mueve por el... Uy, cómo Dios usó este, cómo... Claro, a mí también Dios me usa. En un momento fui a una iglesia y vino un hermano pastor, un día quiero que me quería dar el número. Le digo, no, pregunte a su pastor. Amén. Usted tiene un pastor asignado. Yo vengo, un día me invitaron, doy la palabra, oro por los enfermos, permitido por el ministro del que Dios asignó en esa casa, todo con permiso. Amén. Y ahí. Pero no que ese venga y me agarre mi número y yo lo esté ministrando por encima del otro pastor. Y si quiere un día visitarnos, pregúntale al pastor. Amén. Así funciona el reino. Bajo autoridades, bajo asignaciones. Jesús dijo, yo tengo otras ovejas, ahora lo vamos a leer, que no son de este redil, las cuales debo traer, y habrá un redil y habrá un pastor. O sea que Él va colocando pastores en distintos rediles. Y yo no puedo meterme. Entonces hay gente que me pide, por eso yo le digo a hermanos de otras congregaciones, me pide, pastor, ore por mí, pastor, dame. Pero usted tiene un pastor asignado, si no se tiene que decidir a dónde se va a congregar. Porque usted no puede ser ministrado por dos pastores. No, pero a mí me llega mucho el mensaje que usted me da, me toca el corazón. Bueno, usted tiene que preguntarle a Dios dónde pertenece usted, no estar picoteando por todos lados. Tiene que ver. Si Dios le asignó acá, si usted siente de parte de Dios, y pídale a Dios que le revele, pero usted tiene su pastor y lo tiene que ser ministrado por ese pastor que Dios le asignó. Ahora, si usted siente que usted no pertenece a ese lugar, pregúntele a Dios, hable con su pastor y haga como corresponde las cosas. Amén. Entonces, hay gente que en eso se equivoca. Y acá dice más el asalariado. Hay gente que viene por ahí por una ofrenda. Hay gente que no viene de corazón. Hay gente que sí, que conocemos que son unos siervos preciosos, que no le importa el dinero, no le importa. Y hay otros que solamente hemos tenido malas experiencias. Y acá dice, ve venir al lobo y huye. Entonces hay gente que viene un ministro de otro lado, ¡wow! Todo le abrazan, ¡qué tremendo, qué tremendo! Pero ellos no están cuando viene el lobo a atacarte, sonreír que está a tu lado. Ellos no están cuando viene el lobo a atacarte, están en su casa, están ministrando sus ovejas que Dios le asignó. Amén. Y a los pastorcitos de acá, Para el cachetado. chao. No, pero este es tremendo siervo de Dios, gran siervo. Miren, nosotros somos un pequeño siervo de un gran Dios. Amén. Y eso lo aprendí de ese siervo Anacondia que dio esa enseñanza y me tocó en el espíritu, porque es así. Somos pequeños, todos. Por más que hay gente que te diga, usted es un gran siervo. Siervo inútil. Somos pequeños siervos de un gran Dios. Y ese es el que tiene éxito en lo espiritual como el que no lo tiene tanto. Todos somos, todos. Aún el que vemos que es grande espiritualmente, también es un pequeño siervo de un gran Dios. Amén. Así que aprendamos cómo movernos. Uno sabe las lisonjas ya. Cuando alguien viene y te dice, también somos probados con esas. Las lisonjas prueban el corazón. A ver si nos enaltecemos. No, me dijeron que soy un gran, aleluya. Un gran papanata somos. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso dice que no nos envanezcamos.
Amén. Señor, gracias. Una cosa es enseñar, estamos enseñando para que nadie... Mire, estas enseñanzas, aunque a algunos no les gusten, son enseñanzas que van a edificar la iglesia, que nos van a enseñar. Nos van a enseñar. Entonces nosotros pertenecemos a una congregación y Dios nos asignó pastores, respetemos a esos pastores. Amén. No nos movamos por emoción. Amén. Entonces hay gente que está, en vez de congregarse acá, se congrega con... Al final, ¿usted dónde se congrega? Sonríe que está a tu lado. Amén. Gloria al Señor. Amén. Porque Dios asignó. Dios asignó ovejas para distintos lugares. Yo no me puedo meter y eso lo aprendí y lo respeto. Cuando he ido a otras iglesias que me ha tocado, como le dije recién, hay gente que me pidió, pastor, pásame... No, hable con su pastor. Y si le permiten ir un día de visita, venga de visita. Si le permiten. Porque también hay hermanos acá que han visitado otras iglesias y fue de gran bendición y mismo yo los he llevado. Pero que también aprendan a discernir qué lugar Dios les asignó y qué pastores Dios les asignó, para que no haya confusión. Entonces nos ha pasado también que gente se infiltró, que también fue de tropiezo y por detrás sembraban discordia, sembraban dudas hacia nosotros y cosas que han sucedido y no nos pasó una, nos pasó varias veces. Entonces todas estas cosas tenemos que aprenderlas. Amén. Y acá el Señor lo enseña, dice, más el asalariado, y que no es el pastor de quien no son, porque es lindo cuando alguien dice, pastor, Dios hizo un milagro, y todos contentos vamos. Dios lo usó a usted, pastor, profeta, que vino a visita, Dios hizo un milagro. Sí, pero cuando viene el lobo, cuando viene el diablo a oprimirte en tu casa, cuando estás oprimido, cuando tenés problemas, Dios envía a esos pastores que Él colocó en su corazón, que te amen, que te sirvan y que te bendigan. Y esos son momentos que para los pastores no son lindos. O sea, a mí no me... hay una vez escuché a una mujer que dijo, a mí me gusta echar fuera demonios, me gusta la libertad. Hermano, ¿sabe que por un lado es lindo porque Dios te da autoridad y reprende al diablo y se va y la persona queda... Lo lindo es cuando la persona queda libre y cambia el rostro y de la opresión que tenía se le va y el dolor que tenía se le va y es otra persona. Pero no es lindo estar confrontando, porque también uno entra en una guerra espiritual que también afecta a la familia. Yo sé que cuando toca hacer liberación en un lugar, tengo que estar orando el doble por mi familia, atando los espíritus de venganza. A veces tengo un lucha yo, porque el enemigo cuando sabe que va a ser desalojado, viene y ataca al que lo va a desalojar. Para tratar de desanimarlo, para tratar... Entonces, por eso siempre se dice, oren por sus pastores. Amén. Hay gente que no sabe el esfuerzo que hay detrás de una liberación, el dolor o la batalla que hay. Y aunque a nosotros nos vean fuerte y nos vean todo lindo, a veces uno también tiene luchas porque está siendo usado por Dios. Como Pedro iba a ser usado por Dios tremendamente, el enemigo dijo, a ese lo voy a zarandear. Amén. Entonces, ¿quién oró por él? Jesús dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces oremos unos por otros por la fe de cada uno. Señor, fortalece la fe de mis hermanos, fortalece, porque en la fe en Cristo está la victoria. Amén. Y eso es lo que ataca al enemigo, la fe. Lo que ataca al enemigo es nuestra fe. Amén. Tremendo. Entonces acá dice, mire lo que dice acá. Yo no sé cuántos están del otro lado y si alguno se ofendió, aleluya, lo amamos y lo bendecimos. Así que el asalariado huye, dice. Aleluya. ¿Sabe qué nos ha pasado? Y esto yo lo digo público y es cierto, porque hay que exponer a los mentirosos. El hermano está recibiendo aceite de aleluya. La mano celestial. Gloria a Dios. Muéstrelo, hermano, venga. El Señor está tocando acá a un hermano, nuestro hermano Rubén, este siervo, y está tocando, mire, nadie lo ungió con aceite, ahí. ¿Ve? No sé si se ve la mano que está brillante, es todo aceite. Nadie ungió nada, es el Espíritu Santo que está tocando a nuestro hermano. Tremendo. Gracias, hermano Rubén. Gloria a Dios. Tremendo, yo siento la gloria de Dios. Lo que hablaba recién del asalariado. Amén. Hemos tenido malas experiencias, que hay gente que venía solamente por ofrenda. Otros vinieron, hasta le pedían el número a la hermana, que eran Jezabel, eran yo le digo Jezabel porque el hombre. Jezabel también actúa en los hombres, o sea, con espíritu de seducción. Y dice, y hoy vamos a leer en Timoteo, hay una parte que dice, estos son los que se meten en las casas de las mujercillas cargadas de pecado. Amén. Sí, y son gente que usa el evangelio para ganar dinero y para ganar mujeres. ¿Sí?
para ganar dinero y para ganar mujeres. Son los asalariados, son los que tienen espíritus demoníacos. Entonces nosotros hemos aprendido a discernir, ya no invitamos a cualquiera. No invitamos a cualquiera. Había un profeta que venía y decía, yo soy soltero. Un montón de veces decía en la reunión, yo soy soltero. Y una hermana decía, pero ¿y quién le preguntó? Ahí la hermana se va a dar cuenta quién. Así que tremendo, hermano. No es que estamos juzgando a los ministros de Dios, pero sí tenemos que exponer. La Biblia dice que cada árbol se conoce por su fruto. El fruto, si es asalariado, si anda buscando mujeres, si anda... En el Evangelio hay de todo, que no son del Evangelio realmente. En realidad son enviados del diablo mismo, disfrazados de ministros de justicia. Así que por eso uno primero conoce a las personas. Por eso en este caso algunos no entendían a los pastores. ¿Por qué los pastores no dejan que uno vaya a visitar? Porque el pastor te está cuidando y sabe que en ese lugar quizá no es todo del Espíritu. Y tenés que tener cuidado, porque hay doctrinas de error. Una vez una chica venía de Bécar y decía, pastor, es muy lejos para mí, entonces me busqué una iglesia más cerca. Hermano, eran todo demonios los que ministraban ahí. La hicieron bautizar, no sé, de ropa de no sé rara, y quedaron como atados. Y después vinieron a la iglesia que nosotros le hagamos liberación. Y dijeron, bueno, nos quedamos acá. Y hermanos, vivían en Bécar, no era lejos. No era lejos. Hay gente que viajaba hasta Moreno o hasta lugares re lejos para congregarse en un lugar porque Dios les asignó ese lugar. Y después Dios les dio la gracia de congregarse más cerca. Pero hay gente que busca la comodidad, pero no es donde vos estés cómodo según tu billetera o según el auto o según el viaje, sino donde Dios te asigna. Y que sea una doctrina de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo que se mueva, que haya autoridad. Aún dice que Gigi Ávila le aconsejó a la hija, cuando él cuenta el testimonio de la hija, dice que anteriormente le dijo a la hija, no te mudes, porque en esta iglesia, esta es una iglesia llena del Espíritu Santo, que se enseña, que se hace liberación, que se da palabra, que se ministra liberación. Y dice que ella no hizo caso y se fue a una iglesia light, a una iglesia donde no se enseña, donde no se ministra liberación, donde no se cree mucho en los milagros y donde no se enseña la santidad y todas esas cosas, o se enseña poco. Y la hija terminó sufriendo las consecuencias tremendamente, y él lo cuesta ese testimonio. De tal manera que el marido quedó endemoniado y el marido la terminó matando. Y Xavi le empezó a ayunar por eso y a preguntarle al Señor. Y es muy importante donde nos congregamos, no es un juego. Entonces a veces uno dice, no, eso que en un tiempo decíamos nosotros también, obviamente como niños en Cristo, no importa, lo importante es que te congregues. ¡Mentira del diablo! ¡Mentira del diablo! Lo importante es que te congregues. Y te vas a una iglesia donde no se predica, donde no se exalta a Jesús, donde no se hace liberación, donde no se ayuna, donde no se predica la santidad. Y nos vamos a cualquier lado donde todo es lícito, donde uno puede salir a bailar al boliche, donde uno puede fornicar y nadie te enseña, donde podés tener un montón de consecuencias, y nos vamos directo al infierno y estamos mandando a la gente al infierno. Porque si bien la salvación es por gracia, es por fe, también la fe verdadera da un fruto de amor, de santidad, de obediencia, de tantas cosas. Entonces no es donde uno quiere. Es donde Dios te asigna y donde veas que hay fruto, fruto, fruto. Por su fruto se conoce el árbol. Dios dice, no juzgue a los ministros, pero sí mira los frutos. No es que van a ser perfectos, pero tenés que mirar el fruto. Amén. Si se enseña la santidad, si se ministra liberación, si se cree en el don del Espíritu Santo, si se cree en la llenura del Espíritu Santo, si se ministra, si se enseña acerca del bautismo del Espíritu Santo, que es tan importante y tan necesario. No es me voy a cualquier iglesia y listo. Y no estoy hablando mal de las iglesias en sí, estoy hablando mal del diablo, del engaño del diablo, de las cosas que uno a veces... Yo a veces le decía a la gente, ganaba almas para Cristo, porque Cristo me usaba para ganar almas, como le pasa mucho, y decía, si quería andar ahí en la iglesia de ahí, le decía yo, lo importante es que te congregues. Mentira del diablo, porque ahí la gente se tuerce más, empieza a conocer un evangelio. Ah, sí, el evangelio, bueno, se puede borrachar, se puede fornicar, se puede mentir, y estamos todo bien, lo importante es que nos congreguemos. No. Dios nos manda a una santificación. La Biblia dice que Jesucristo fue para nosotros justificación, santificación y lo último redención. ¿Qué quiere decir esto? Que primero nos justifica, ya no nos mira como pecadores, pero después viene el proceso de santificación. Y tomar esta justificación y no tomar la santificación es una deshonra a Cristo, a su obra. Porque Él murió en la cruz no solo para justificarnos, sino también para santificarnos y lo último redimirnos.
¿Están entendiendo? Entonces, cuando nosotros minimizamos el Evangelio y decimos, no, ya estamos justificados, estos son legalistas y vamos a seguir fornicando y nunca nos casemos, nunca nos alineemos con Dios, sigamos los vicios, sigamos drogándonos, que total ir a la iglesia y decir creo en Cristo, ya estamos justificados, todo por gracia, Cristo ya nos perdonó. El libro de Santiago capítulo 4, ¿qué dice? Que la fe verdadera tiene obras. Amén. Y la santificación es parte de eso. Cambiar. Nadie te dice que vas a ir a la iglesia un día para el otro, hay algunos que sí y otros que no. Que es un proceso un poco más fuerte. Pero lo importante es ir y acercarse y dejar que Dios siga limpiándonos y santificando. ¿Cuántos están del otro lado y cuántos siguen ahí y no se fueron? Porque eso son enseñanzas que tenemos que aprender para no ser engañados por el diablo, hermano. Si supiéramos el valor de estas enseñanzas, para que el enemigo no nos engañe, para que el enemigo no te destruya. Porque mucha gente por seguir doctrinas de error terminó mal. Se les destruyó la familia, perdieron todo lo que habían conquistado con Cristo. Así que hay que tener cuidado con todas estas cosas. Yo he aprendido a cambiar estas cosas. Yo antes decía, lo importante es que se congregue. No, lo importante es que no, yo quiero saber a qué iglesia va a ir, qué doctrina hay ahí, si se cree en los milagros, si se cree en la liberación, si se habla de la santidad, si se exalta a Cristo. Quiero saber. Amén. Porque Dios me va a pedir cuenta a mí por esa oveja. Va a decir, qué mal consejo que le diste a esa oveja. Ahora te juzga el tribunal de Cristo. Qué mal consejo que le diste a esa oveja. ¿Cómo le vas a decir que se vaya con cualquiera? Porque buscan la comodidad. No es así. Gloria a Dios. La hermana dice, se puso en pausa la transmisión. ¿Está bien ahí, hermano? Acá está, se ve bien. Bueno, declaramos que el Señor la arregla, hermana, en su Facebook. Sí. Gloria a Dios. Hermanos, guarden esta palabra y les digo algo. Vuelvan a escucharla después. Vuelvan a escucharla. Amén. Porque se están hablando cosas por el Espíritu tremendas. Y es la gloria es para el Señor porque Él la pone. Amén. Y bueno, quiero que vayamos a 1 Timoteo 4. Perdón, quiero terminar de leer esto. Jesús dijo, en el versículo 13 del capítulo 10 de Juan, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No está en el momento en que el lobo te persigue, no está en el momento en que eres oprimido, no te ora, no se preocupa por ti. Así como el Padre me conoce, en el 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, dice. Oirán mi voz. Aprender a oír la voz de Dios. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Hasta ahí quería leerle. Hay una parte que Jesús también dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y no seguirán a los extraños. Amén, porque conocen la voz del pastor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así que les digo eso, no se dejen embelezar por una palabra o por una profecía solamente. Hay que conocer los frutos y hay que conocer y congregarse en el lugar que Dios le asignó. Amén. Tremendo. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Son del 1 al 16. Si vos querés, si no lo leo. Lee una parte vos y yo leo la otra. Por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén, amén. Mire lo que dice, tremendo, ¿no?
Dice, pero el Espíritu dice claramente, o sea, ¿qué hacían los apóstoles? Oían al Espíritu. Eran gente que oía al Espíritu y el Espíritu les advertía. Hay veces que Dios te va a advertir cosas. El Señor les advirtió a los apóstoles. El Espíritu dice claramente que en el postrer tiempo vendrán tiempos peligrosos. Amén. Amén. Espíritus engañadores, doctrinas de error, espíritus Sí, demoníacos que están ahí enseñando cosas que no son bíblicas. Por eso hay gente que dice, bueno, prohibirán casarse. ¿Qué es eso? Fornicación. Fornicación, que la gente viva libre en el sexo. Que no se alinee con Dios, que tenga relaciones con cualquiera, o que tenga relaciones sin alinearse en las cosas. Entonces nadie enseña de eso, y a través de eso entran espíritus demoníacos a través de la relación sexual. Amén. Y gente que está con uno con otro también, está el enemigo le está sembrando demonios, espíritus inmundos, porque cuando se juntan en la intimidad se hacen una sola carne. Por eso dice... El Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Entonces, ¿qué es apostatar de la fe? No seguir la enseñanza. Hay gente que dice que está en Cristo porque se congrega o porque ora cada tanto, pero en realidad está apostatando al desobedecer. Dice, mire lo que dice, escuchando a espíritus engañadores, o sea, escuchan lo que ellos quieren escuchar. Una vez una hermana, XXX, me dijo... Pastor, ¿dónde dice la Biblia del matrimonio? Hermano, por todos lados dice la Biblia del matrimonio. El lecho, dice, el matrimonio sea sin lecho, sin mancilla, dice, que no sea de pasión, de concupiscencia, que sea santo. Habla del matrimonio por todos lados. Que sea marido de una sola mujer, el apóstol Pablo le escribe, dice que los diáconos tienen que ser marido de una sola mujer, no dados al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias. Bueno, tantas cosas. Amén. Por todos lados habla ahí. Y acá dice también, prohibirán casarse. Van a traer una enseñanza que no es necesario casarse. Claro. Entonces todos viven en fornicación y se meten los demonios ahí metidos. En la relación sexual, se le transmiten a las personas. Tremendo. Entonces bueno, son doctrinas de error, a las cuales muchos no quieren escuchar. Prefieren escuchar a aquel predicador que está diciendo, pero quiero decirle algo. Si yo como predicador le estoy enseñando algo que no es bíblico y que le lleva a usted al pecado, a mí no me está usando Dios, me está usando el diablo. Es así de simple. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces tenemos que enseñar esto. Y acá el apóstol Pablo le dice, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Y nosotros queremos ser buenos ministros de Jesucristo. Amén. No agradar a los hombres. El apóstol Pablo también escribió, dice, si fuera que por agradar a los hombres, no sería ministro del Señor. Entonces quiero que entendamos esto, hermano. Y que usted también se convierta en un buen ministro de Jesucristo. Que enseñe lo justo, aunque algunos no lo quieran oír, aunque algunos lo quieran desechar. Dios dice que no te va a pedir cuenta por esa alma. Que la sangre de esa persona va a ser sobre su cabeza, pero si tú no hablas, dice el Señor, yo te voy a demandar la sangre de esa persona a ti. Amén. Por eso enseño. Amén. Dice, si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas y profanas y de viejas. Gente que no le funcionó nunca su doctrina, que era una doctrina de tradiciones, de mentiras, de engaño, como hoy es la religión mundial, tantas pavadas que mutieron los hombres, y dice, desecha, dice, las fábulas y profanas y de viejas, cosas viejas que nunca sirvieron para nada. Busca la voz del Espíritu, que Él nos enseñe la palabra, dice, desecha, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Acá dice que es bueno el ejercicio. Amén. Pero es temporal. O sea, usted puede tener el cuerpo más sano, todo, pero es bueno que lo haga. Pero dice, la piedad aprovecha para todo. Y tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. En otras palabras, dice el Señor, si vivimos piadosamente, vas a prosperar, te voy a guardar, vas a tener victoria, vas a tener autoridad. Hay un montón de cosas, beneficios que experimentamos ahora. Y dice, y también para la eternidad. Amén. Tiene promesa de esta vida presente y de la eterna. Palabra fiel es esta, dice en el 9, y digna de ser recibida por todos, que por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Y sabe lo que pasa? Hay gente que quiere el Evangelio light, que no quiere cambiar, no quiere alinearse. Entonces
nos difaman o nos critican y dicen, ese pastor siempre está hablando de la ley, es muy legalista, porque así ataca el diablo también, con gente que no se quiere alinear con Dios, que dicen que aman a Dios, que están agradecidos, que siempre tienen el mismo verso. Estoy agradecido, Dios me salvó, pero ¿y cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a alinear? ¿Cuándo te vas a alinear con tu esposa? ¿Cuándo te vas a decidir a honrar a Cristo? Entonces, son todas cosas que pasan. Por eso dice, sufrimos, por esta causa sufrimos. ¿Por qué? Por vivir piadosamente y por predicar la verdad. Sufrimos oprobio. Nos critican, nos murmuran. Hay gente que se mete hasta en el Facebook a hablar mal, a decir, estos que difaman, hablan del dinero o hablan que estamos vendiendo verdura y tantas cosas. Que Dios les bendiga. Pero no tenemos que hacer caso a esas cosas, ni siquiera responderle, decir Dios te bendiga, te ama y ojalá que conozca a Cristo. Amén. Amén. Pero ninguno dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, ninguno te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura. ¿Ves? Hablamos de no estar dormido. El apóstol Pablo le exhortó a Timoteo. La lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremendo, 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 tremendo. O sea que es muy importante acá. Entonces el apóstol Pablo acá da al descubierto en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, que una mala doctrina, una persona puede ser arrastrada por esa mala doctrina y esa persona arrastra a muchos a su mala doctrina y dice acá que si él persiste se salvará él y los que lo oyeren a él. Y entonces al contrario lo otro también. Si esa persona sigue una mala doctrina diabólica, está perdiéndose él y llevando a la perdición a muchos. Por eso otra palabra que dice acá también dice, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y ahora lo vamos a leer eso también. Ya estamos cerca. Sí, gloria al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 17, anótelo. Y vamos a leer una parte yo y una parte de mi esposa. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Amén. Tremendo. Entonces dice, a estos evita. Amén. Tienen apariencia de piedad, pero después no la viven, no la practican, muestran eso. Y dice en el 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Quiero decir esto un poquito, hablar de esto. Primero Dios tiene que trabajar en las mujeres solteras, en las grandes, en las viudas, en todo. Pero dice, tengan cuidado. No inviten a cualquier que venga con una tarjetita de profeta, evangelista o pastor, si no es el pastor que Dios le asignó. Y el pastor que Dios le asignó tiene que tener fruto de no meterse en su casa y querer a usted tener algo con usted, porque eso es del diablo, no es de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántas familias se han destruido? Y dice, estos son los que se meten en las casas de las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Amén. Usted no piense que si un ministro tiene esposa y viene y la quiere conquistar a usted, o le pone todos los me gusta a usted en Facebook, o le está tirando a usted indirectas, usted se va a escapar del juicio de Dios. Él va a ser juzgado, peor todavía, y usted también. Entonces no hay que darle lugar, dice, estos son los que se meten en las casas.
Están buscando a las mujercillas. Están buscando la fornicación, están buscando el adulterio, están buscando la inmoralidad. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas. Amén. Esto nadie lo lee, yo no lo escuché de nadie. No es que soy nada, pero Dios nos está dando esta palabra. Y dice, estas siempre están aprendiendo, dice, nunca se determinan. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Porque dice ¿por qué dice el conocimiento de la verdad? Porque la verdad te hace libre. Amén. Cuando yo escucho la verdad y la recibo y la creo, la verdad esa de parte de Dios me hace libre. Amén. Entonces esas mujeres tienen que ser libres, o esos varones. Sí, Señor. Porque también deben haber las profetisas que seducen a la fornicación, como dice esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se levanta sola, dice que ella es profetisa, que ella tiene visiones, son todas engaños del diablo. El diablo, el espíritu de demonio de Jezabel, también ata a esa mujer, haciéndole creer que ella es de Dios, que las visiones y las palabras las recibe de Dios y son de ese demonio. Amén. Espíritu de adivinación. Es un espíritu inmundo de adivinación. Así Entonces es. se dice profetiza. Y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Eso está en Apocalipsis. Y dice, esas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que conozcamos la verdad y la verdad nos hace libre. Y esas personas mismas, esas ovejas, aunque sea soltera, aunque sea viuda, tiene que cerrar la puerta al diablo. Amén. Tiene que orar para que el Señor le traiga a la persona correcta y orar por la persona correcta. Dios jamás va a destruir un matrimonio para hacer otro nuevo. No, hay una vez un ministro le dijo a una mujer, Dios nos unió. Y él tenía esposa e hijo, y dijo, Dios me unió con vos. Y la persona cree lo que quiere creer. Pues hay que arrepentirse. Porque el fruto de eso es ruina, muerte, destrucción. La familia se destruye. ¿Cuál es el fruto? Se destruye familia. Jamás Dios va a destruir una familia. La Biblia dice todo lo contrario. Amén. Dios la quiere restaurar esa familia. Sí, Señor. Pero de los dos lados tiene que haber una disposición y un corazón abierto. Amén. No sé cuántos están del otro lado escuchando y recibiendo. Aleluya. No me apague el televisor ni me apague el Facebook, por favor. Y dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, ve que hay gente Sí, Señor. que resiste. ¿Y a quién resiste? A los que están visibles. A los ministros de Dios resisten. Y así están resistiendo al Espíritu Santo. Dice, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. Dice que eran gente que entendía todo torcido. La gente que entiende mal la gracia. Una vez le tuve que enseñar a una persona cercana a mí que dijo, bueno, pero estamos en la gracia. Claro. Ya está. Pecá, te arrepentís, pecá. No, ni te arrepentís, ya está, ya estamos perdonados. Bueno. ¿Qué gente dice corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe? Que lean Santiago capítulo 4. ¿A dónde dice que porque estamos en la gracia y somos perdonados, podemos hacer lo que queremos? No, dice, ya no vivimos más para nosotros, tenemos que vivir por aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y la Biblia habla, dice, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Dice que las obras de la carne provocan muerte y las obras del Espíritu provocan vida y paz. Amén. Entonces ahí está. El Espíritu. ¿A quién estás escuchando? ¿Qué mensaje estás escuchando? Es como que la gente que escucha solamente a los que atacan el diezmo, la ofrenda y todas esas cosas, y escuchan a esos que hablan por cualquier lado y que siempre están difamando, y se quedan con eso. Y se congregan en un lugar y no escuchan la enseñanza de su pastor, escuchan la enseñanza de todo lo demás que hablan ahí, porque les conviene, porque son avaros. Les conviene entre comillas, porque no saben lo que se pierden. Son avaros. Entonces hay gente que es avara y por eso critican las ofrendas, critican los votos, cuando Dios le está dando testimonio en la Escritura y con los testimonios de la gente que lo practica. Amén. Amén. Y eso lo veo en Facebook, lo veo, pero por todos lados. Entonces, hay gente que se deja llevar por eso porque en el fondo de su corazón tienen avaricia. Y de eso hay que arrepentirse. Una de las cosas que yo les doy testimonio en mi vida, cuando me convertí a Cristo, eso no me costó. Porque la gratitud inmensa y el amor que Dios puso en mi corazón para haberme salvado, a mí no me costó, porque yo me entregué todo a Dios. Amén. Una vez una viejita, una anciana de la iglesia, había uno al lado, un hombre de dinero, y estaban pasando la ofrenda, y el hombre de dinero le dijo, Déjalo. deja que yo pongo por usted. Y ella le dijo, ahora lo único que me falta, ahora que este ricachón me robe la bendición. Porque hay gente que sabe, es entendida de lo que es honrar a Dios. Yo lo honro a Dios con todo mi corazón, con mi tiempo, con mis pensamientos, con mi oración, con mi ayuno, con mi palabra, con mi dinero.
Amén. Esto es alguien que no quiere predicar, y si alguien se ofenda, ahí se fue uno, no sé si se fue por eso. El Señor reprenda al diablo, y si a alguno no le gusta, yo estoy llamado a predicar la verdad. Amén. Y no me avergüenzo del Evangelio. Gloria al Señor. Capaz que se fue porque se le acabó internet, no sabemos. Bueno, pero bueno, gloria a Dios. El remanente siempre va a oír la voz de Dios. Entonces acá dice, más no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquello. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como lo que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Son muchas de las cosas que el enemigo ataca. Mas los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Hermanos, la Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. No solo tenemos que leer la Escritura y escucharla, también especialmente a través del pastor que Dios te asignó, sino que también tenés que preguntarle al Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, el cual nos va a guiar a toda verdad. Y Él les va a hacer saber si la doctrina que está enseñando ese pastor es de Dios o no, y si las palabras que estamos hablando son del Señor o no. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tremendo. Bueno, 2 de Timoteo, también capítulo 4. Vamos a ir ahí. Del 1 al 8. Bueno. Tremendo. Ahí dice la hermana Joana que era Dios la bendiga, amada. No los veo igual son los que salen, ¿eh? No sé quiénes son. Sé que hay uno menos, dos menos, pero ahora volvieron a... Gloria. Ya pasó lo peor. Todo aquel que tiene hambre, hermano, de escuchar la palabra, coma toda la palabra, coma todo lo que Dios le dio, porque esto es bueno. Amén. Tremendo, tremendo. Aleluya. Mire, en el 4, versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aleluya. Él es el juez. Él es el juez. No te preocupes, tú obedece a Dios. Él es el juez. Él va a juzgar a los asalariados. Él va a juzgar a los ministros falsos del diablo. Él va a juzgar a todos. Así que examinemos, miremos los frutos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a oír su voz, ser sensible a su voz, aprender a oír la voz de Dios. Amén. Una vez se había levantado una persona y empezó a hablar en contra de estas cosas que hablamos, porque el dinero es muy atacado. Cuando alguien va a comprar cigarrillos, cerveza y se gasta todo en el vicio, en la droga, en el alcohol, y el diablo te roba por todos lados, se te rompe todo. Pero cuando hablamos de honrar a Dios en la finanza y que Dios va a bendecir, y tenemos testimonio de eso. Tenemos una cocina que, ¿hace cuántos años la tenemos? Como 15 años. El lavarropa también un montón de años, nunca se rompió. ¿Por qué? Porque hay una protección divina por saber honrar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice acá: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe qué me pasó? Cuando yo empecé en el camino y el Señor me empezó a hacer que me alimente de la palabra, una de las cosas con que más me hablaba el Espíritu era con las epístolas del apóstol Pablo. Es como que Dios directamente me estaba hablando a través del apóstol Pablo. Yo sentía fuego cada vez que leía todas estas escrituras. Como que Dios me estaba preparando y me estaba diciendo: te voy a encarecer que prediques la palabra. Y que instes a tiempo y afuera de tiempo. Y que redargullas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice,
Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esto ya estaba profetizado. Que iban a haber gente que iba a decir, no, es todo por gracia, no hace falta santificarse. Y la Biblia dice claramente que Dios fue para nosotros justificación primero. Él viene, nos arrepentimos, nos perdona todos los pecados y nos ve como a Cristo, sin pecado. Pero después viene el proceso de santificación, donde Dios nos empieza a tratar en el hablar. A mí Dios me fue santificando el hablar. Uno decía malas palabras, bueno, Dios te limpia el corazón en esa área. Tenías codicia, Dios te sigue limpiando en esa área. Eras mentiroso, te limpia de mentir. Eras ventajero, Dios te trata. A veces vos estás en una situación y hay un negocio y decís, no, pero si yo me beneficio de esto, aquel va a quedar arruinado. Y viene el Espíritu y te dice, no lo hagas. Y viene tu carne y te dice, hacerlo. Entonces es una guerra, tenemos que santificarnos. ¿Y cuándo nos santificamos? Obedezco a Dios. No, por más que me beneficie a mí, pero arruina a otro, no, entonces no. Entonces aprendemos a santificarnos, a no ser ventajero, a no ser mentiroso. ¿Están entendiendo? Dice, hablad de verdad cada uno con su prójimo. Todas son órdenes de la palabra, sí. Está la justificación, Dios te perdona y te tiene como justo. Pero después viene la santificación. Y lo último, la redención. Entonces tenemos que aprender que Dios quiere santificarnos. Que ya no podemos estar diciendo malas palabras, porque todo sale a la luz. Aquellos que se meten en otras cosas y hablan y dicen malas palabras por Facebook, están discutiendo con todo de políticas. Una vez puse algo de cosas de política y me saltaron los kirchneristas, los macristas. Escuchen, nosotros no somos ni kirchneristas, ni macristas, ni radicales, nosotros somos de Cristo y estamos a favor de la verdad. El gobierno de Macri hizo cosas malas, estamos en contra. El gobierno de Kirchner hizo cosas malas, estamos en contra. Nadie es perfecto. Oramos por los gobiernos, tenemos que orar por los gobiernos, pero no somos de uno y de otro, nosotros somos de Cristo. Amén, es como de Boca River, podemos hacer chistes. Boca ganó, somos campeones del mundo, todo lo que usted quiera, que Boca ganó. Es verdad, Boca salió campeón del mundo un montón de veces, salió campeón del mundo alguna vez, River le ganó copas locales. Está bien. Pero somos más de Cristo. Amén. Yo soy simpatizante de Boca. Y no de River. O sea, soy simpatizante de Boca. Y podemos hacer un chiste por ahí entre hermanos, gloria a Dios. Pero somos más de Cristo que no vamos a pelear por un club. Ni no vamos a pelear porque a usted le gusta más el kirchnerismo que el radicalismo. A veces estas cosas se convierten en idolatría. Como... hay que hablar la verdad. Como es decir, algunos dicen, ¿cómo se llama este partido que siempre está? El peronismo. Todos son peronistas, pero escucha hermano, eso se convirtió en una idolatría en Argentina. Y hay que arrepentirse. Nosotros somos de Cristo y tenemos que seguir a Cristo y orar por los gobernantes y orar para que Dios ponga buenos gobernantes y orar para que la corrupción se vaya deshaciendo en la Argentina. Pero Dios saca a la luz todo. Las personas que andan metidas en eso y dicen malas palabras, todo, Dios saca a la luz, hay que arrepentirse. Amén. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos. Gracias, Jesús. Y cuando yo hablo de estas cosas siento la contienda, la percibo. Por eso ese es el diablo poniendo pensamiento en la mente. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Si uno no quiere que el enemigo gobierne en nuestra mente, tenemos que decir, Señor, es verdad la palabra. Yo tengo que ser de Cristo y seguir la justicia y orar por la nación, ni en contra de uno ni de otro. Orar por la nación, que Dios saque la corrupción, que Dios saque a luz lo que está atrás de esta pandemia, que no tiene una mortalidad tan grande como el cigarrillo. El cigarrillo mata más gente que esto. El aborto mata más gente que esto, ¿no? Todas las vidas valen. Pero hay que sacar a la luz, que Dios saque a la luz lo que está atrás de esto. Amén. Que también son ataques directos contra la iglesia, para que la iglesia no funcione, amén. Para que la iglesia no gane alma. Amén. Amén. Y gloria a Dios que estamos por internet, pero necesitamos también congregarnos. Amén. Amén. Y como es debido, no que se metan y digan, no, ahora no se pueden cantar. No pueden cantar porque se van a contagiar. No, hermano, que el Señor ponga su mano en todo, ¿no? Amén. Y dice aquí, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces que mucha gente quiere oír lo que ellos quieren. Quieren oír lo que el diablo les engaña para poder pecar y poder vivir su vida pecaminosa sin querer cambiar. Dice, y apartarán la verdad al oído y se volverán a las fábulas.
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Así que escucha, hermano amado, Dios quiere santificarnos también. Y Dios quiere que dejemos las cosas malas, que nos limpiemos. Dice, si alguno quiere ser usado por Dios, tiene que ser un vaso honroso, que se limpie de todas estas cosas, ¿no? Y dejar de la vida vieja. Tenemos que morir a lo terrenal. Morir, eso está todo en la Escritura, está ahí, hermano. En el nombre de Jesús. Aleluya, mire. El hermano dice, Miguel, un testimonio reciente, Valentina de 4 años comenzó a hablar en lengua. Tremendo, gloria a Dios. El fuego no se apaga, dice. Amén. Tremendo, gloria, es el Espíritu Santo. Ve, hermano, cómo Dios respalda, porque a pesar de que el enemigo trabaja en la mente cuando se da una palabra que confronta, el Señor está derribando la fortaleza, está derribando los argumentos y también respalda la obra, que a través de esta transmisión hay gente que está siendo tocada y aún niños están siendo bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Tremendo. Amén. Tremendo, hermano, ¿se entiende? ¿Cómo es? Dios va a dar señales. A Josué le dijo, porque había gente en el pueblo que lo menospreciaba a Josué. Porque decían, Moisés ya ha muerto y Josué ahí en el capítulo 1 estaba llorándolo a Moisés y el Señor dice, mira, Moisés ya murió, déjalo. Ahora te toca a ti, dice, yo te elegí a ti, en otras palabras, dijo el Señor, para que repartas la tierra a mi pueblo. Así que levántate, sé valiente, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Le dice, yo te guardaré por donde quiera que fuera. Y todo lo que pise la planta de tu pie será tu territorio. Y dice que ahí, él le dijo, no, dice, pon tu mirada en la palabra, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Porque tú repartirás la tierra a mi pueblo. Pero como el pueblo no creía en Josué, Dios le dijo a Josué, desde ahora comenzaré a mostrar mi gloria, a través de ti le mostraré a este pueblo que como estuve con Moisés, también estoy contigo. Amén. Amén. Porque Dios respalda a la gente que llama a predicar. No es que uno se tiene que levantar por sí mismo. Dios respalda a la gente, amén, amén. Que sirve a Cristo, amén. Gloria a Dios. Tremendo, hermanos. Hermana Amalia, ¿sabe qué? Después quiero que usted mande mensaje a la página, ¿sí? Así nos contactamos y vamos a ministrarla de una manera más personal, porque ahí hay algo que usted tiene que aprender a hacer, o renunciar, o tocar, después le vamos a hablar personalmente, para que el enemigo, porque el enemigo siempre que ata a una persona, la ata con un derecho. Hay un derecho legal, hay algo que se está permitiendo en su casa, que usted está permitiendo como dueña y jefa del hogar, que hace que el enemigo tenga una puerta abierta y la oprima. Y usted quiere la libertad de Cristo, pero no la puede acceder por eso. Entonces le digo, esto es decisión de usted. Háblenos al privado de la página, que es Casa de Oración para las Naciones San Isidro, toquen la parte donde hablar por Messenger, y ahí la vamos a ministrar personalmente y la vamos a guiar para que usted sea libre y el Señor la libere. Amén. Así que vamos a orar por ella. Esto no quiere decir que no vamos a orar por ella. Amén. Pero quiero decirle que se conecte con nosotros en privacidad para poder guiarla para que sea libre realmente, ¿no? Amén. Gloria al Señor. Así que póngame amén si escuchó y si lo va a hacer. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Tremendo. Quiero orar por sus vidas. Yo no sé si los que no escucharon la palabra del principio, me gustaría que la vuelvan, que después cuando termine el servicio la vuelvan a escuchar, porque hay mucha riqueza, mucha enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Yo quería leer algo antes de que terminemos, ¿o no? Algo de la palabra para terminar con lo que amén. Bueno, dice acá, porque cada vez que está diseñado con mi familia, pastor. Por eso, hermana, no es que está ensañado el enemigo, es que el enemigo tiene un derecho de estar ahí. Quiero hablar con usted personalmente para que usted pueda conocer cuál es, tratar con eso y usted va a ser libre. Amén. Ella había recibido un milagro terrible una vez, que Dios la levantó de la cama, empezó a cocinar todo. Pero ¿por qué no duró esa liberación? ¿Por qué no duró? Porque hay algo que el enemigo tiene una puerta abierta y eso es lo que quiero hablar con usted personalmente. Amén. Gloria a Dios. Así que no...